Un soldado corre a través de un claro, pidiendo ayuda al escuadrón de Rosgeise. Informa que de 3 bestias demoníacas sometieron a 2, pero 3 de sus propios miembros están ahora heridos. Uno de los soldados derrotados en el suelo se disculpa, admitiendo que una amenaza de esta magnitud estaba más allá de sus capacidades. La alta guerrera con armadura, Rosgeise, da un paso al frente con sombría determinación. Ordena al escuadrón de Rosgeise que retroceda, declarando con un bufido de desdén que ella se encargará del resto. Su afilada mirada penetra en la oscuridad del bosque circundante. De entre el denso follaje, emerge la enorme mandíbula con colmillos de una criatura, acompañada de un gruñido grave. La criatura revela su forma completa, un oso monstruoso de múltiples ojos, rugiendo con intensidad feral. Rosgeise se mantiene firme, con la espada en ristre, enfrentando a la bestia sin una pizca de miedo. Mientras la bestia continúa su amenazante gruñido desde la linde del bosque, una sonrisa confiada, casi cruel, se dibuja en su rostro. Señala que por fin ha aparecido y jura que la hará pedazos. Su expresión de confianza se rompe de repente, reemplazada por una de conmoción. Un niño pequeño, que al parecer había estado escondido cerca, sale corriendo a la intemperie, gritando de puro terror. El oso monstruoso se cierne sobre el niño aterrorizado. Sus enormes fauces se abren de golpe en un rugido ensordecedor, con la saliva goteando de sus colmillos mientras el niño se queda paralizado, con los ojos desorbitados por el horror. Mientras Rosgeise se prepara para partir a la bestia en 2, una extraña sensación la invade. La escena del niño y el oso se justapone de repente con otra imagen, un niño diferente, en un entorno moderno, a punto de ser atropellado por un coche a toda velocidad. Se pregunta qué es esta sensación. En ese otro mundo, el niño de la época moderna, que corre con su mochila, se detiene en seco. Parece darse cuenta de algo mientras un tenue resplandor emana de sus manos. Lo comprende. La escena se fractura. Un joven de pelo oscuro mira con angustia antes de lanzarse delante del coche, abrazando al niño para protegerlo del impacto. Piensa para sí mismo que este es su último momento. De vuelta en el bosque, Rosgeise observa el horror que se desarrolla, su expresión se endurece, se gira y ve al oso monstruoso rugiendo, con las fauces abiertas, cerniéndose sobre un niño aterrorizado que ha tropezado en su camino. El peligro es inmediato. Sin dudarlo un instante, se lanza hacia adelante, empujando al niño a un lugar seguro mientras intercepta el ataque de la bestia. Un destello de reconocimiento cruza su rostro, es igual que el accidente de su visión. La escena cambia bruscamente. El guerrero con armadura está ahora en una cama, vistiendo una túnica sencilla. Un hombre con uniforme oscuro le pregunta si está despierto y cómo se siente, notando que parece confundido. Para confirmar su identidad, el hombre le pregunta su nombre y su cargo. Tras una pausa, la figura en la cama responde, identificándose como Justin Randall, comandante de la Tercera Orden de Caballeros del Reino de Labios. Su mente se tambalea con esta nueva información, luchando por comprender. Un recuerdo aflora, bestias demoníacas habían aparecido de repente en la frontera, y él se había apresurado a prestar ayuda, encontrando a un niño a punto de ser devorado por un oso demoníaco. Se cuestiona el origen de este recuerdo. El recuerdo no es suyo. Pertenece a Naoki Maehara, un joven sin padres que era el mayor de 8 hermanos. Regresaba a casa de su graduación universitaria cuando vio a su hermano menor meterse en la carretera y lo empujó para apartarlo de la trayectoria de un vehículo que se aproximaba. La comprensión lo golpea con una certeza aplastante. Murió en ese accidente. Se agarra la cabeza, tratando de procesar la imposible verdad. ¿Podría ser esto lo que la gente llama reencarnación? Profundiza en sus nuevos recuerdos, recordando que, Justan, es un personaje de una novela que solía leer. No un personaje cualquiera, sino un villano conocido como el dios maligno de la destrucción y el santo de la salvación de la nación, que al final es asesinado por el protagonista de la historia. Un futuro al que ahora se enfrenta él mismo. Luchando por aceptar que no es un sueño, mira al hombre uniformado y se dirige a él como O'Reilly, pidiéndole que le enseñe. El comandante, desconcertado por la extraña petición, simplemente pregunta a qué se refiere. En un pasillo bien iluminado, Justin Randall es recibido por un subordinado con uniforme oscuro. El hombre se inclina profundamente, ofreciendo un respetuoso, buenos días, comandante Justan, a lo que Justan responde de manera casual. Continúa su camino, ahora vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros. Estirando los brazos detrás de la cabeza, reflexiona sobre el tiempo que solía dedicar a preparar almuerzos para sus discípulos antes de su reencarnación. Aunque todavía es temprano, decide presentar una solicitud para visitar la frontera. Con su camino decidido, camina por el largo pasillo. Después de esto, sabe que debe presentarse en la sesión de entrenamiento matutino. En el patio de entrenamiento, un joven caballero de pelo oscuro y ondulado le pregunta a su camarada, Cassius, si su brazo se ha recuperado. Cassius, un hombre de pelo claro y rizado, flexiona su bíceps con confianza. Confirma que está bien, señalando que la magia curativa funcionó bastante bien. El caballero de pelo ondulado le comenta a Justan que la respuesta inicial del comandante fue perfecta, razón por la cual la curación fue tan efectiva. Recuerda haber visto a un hombre calvo atendiendo la herida de Cassius. Se pregunta en voz alta de qué se trataba todo eso y le pregunta a Justan qué más sucedió. Luego le apunta con el dedo a Justan, citando en broma, escucha lo que dice tu hermano mayor. Justan, sin gracia, imita el gesto, apuntando de vuelta con la misma intensidad. Su disputa se interrumpe abruptamente. Ambos caballeros, ahora en el suelo, levantan la vista sorprendidos hacia un par de botas que se han detenido justo delante de ellos. Se dan cuenta con un sobresalto de que ha llegado el propio comandante. Más tarde, Justan reflexiona sobre el incidente con una expresión preocupada.
Recuerda la sonrisa de agradecimiento que recibió, pero persiste una profunda sensación de inquietud. Resuelve que no puede confiar en absoluto en nadie con lo que sabe. Mientras tanto, Cassius observa a los otros caballeros entrenar, con una mirada de sospecha en su rostro. Algo se siente extraño. Le había prestado su hombro al comandante, pero la gratitud de Justan se sintió excesiva. Recuerda cómo Justan solía decirle simplemente que se curara y volviera al trabajo. Este nuevo comportamiento es raro. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Justan, ahora acompañado por el sanador calvo, lo confronta directamente. Con una expresión severa, Justan declara que ayer, Cassius debería haber dicho, gracias, primero. Luego le ordena al joven caballero que se disculpe con el sanador que había ocultado. Permaneció en silencio mientras los caballeros a sus espaldas susurraban entre ellos. Uno comentó cómo el frío comandante ahora exigía disculpas, mientras que otro bromeaba con Cassius, sugiriendo que el comandante le había tomado un cariño especial. Cassius, visiblemente incómodo, le dijo a su camarada que se detuviera, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Su contemplación terminó. Girándose para encarar a todo el pelotón, se cruzó de brazos y declaró que si tenían suficiente energía para charlas ociosas, el entrenamiento de la mañana debió haber sido demasiado fácil. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Observó que sus fundamentos se habían vuelto descuidados últimamente. Como remedio, anunció 1000 balanceos de práctica adicionales, para el horror de los caballeros reunidos. Luego se acercó directamente a Cassius, pasando un brazo casualmente sobre su hombro. Le informó al joven caballero que sería excusado debido a su lesión en el brazo. Cassius lo miró con incredulidad mientras los otros caballeros estallaban en protesta, denunciando el flagrante favoritismo. Inclinándose hacia él, con la voz convertida en un gruñido bajo, le ofreció una alternativa. En lugar de los balanceos, supervisaría personalmente el acondicionamiento de las piernas de Cassius haciéndolo correr hasta el agotamiento. Te estaré observando de cerca, prometió, con una sonrisa de dientes afilados extendiéndose por su rostro. ¿No estás feliz? Con los términos establecidos, se dirigió al pelotón una vez más, animándolos a trabajar duro hasta el almuerzo y prometiendo una recompensa por sus esfuerzos. Mientras se alejaba, Cassius quedó doblado por la mitad, completamente agotado por el entrenamiento especial del comandante. Más tarde, mientras los agotados caballeros se dirigían al comedor, uno se quejó de que sus brazos estaban exhaustos, mientras que Cassius lamentaba el dolor en sus piernas. Su amigo los instó a seguir adelante. Desde la distancia, O'Reilly los vio pasar, murmurando que deberían aprender a mantener la boca cerrada. Mientras comían, los caballeros comentaron que el menú especial era sorprendentemente delicioso. Mientras uno saboreaba su comida, otro notó que su comandante había regresado. Justan caminó directamente a la mesa de Cassius, ofreciéndole un cuenco. Afirmó que Cassius se había ganado esa recompensa por su arduo trabajo durante el entrenamiento y le indicó que lo probara. Aunque sorprendido, Cassius tomó el cuenco y con cautela se llevó una cucharada a los labios. Mientras el caballero comía, una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Justan. Sostuvo discretamente una pequeña cuenta oscura entre sus dedos, revelando el ingrediente secreto que había añadido a la comida, con sus pensamientos fijos en su desprevenido objetivo. Mientras Justin Vandale muele tranquilamente granos de pimienta con un mortero, O'Reilly irrumpe, gritando asombrado. Exige saber si la especia es realmente pimienta negra. Luego le pide al jefe de cocina que prepare la comida, entregándole la especia recién molida. El chef acepta, y Justan le dice a un escéptico Cassius que espere y pruebe la comida. Tras probar un solo bocado, los ojos de Cassius se abren de par en par por la sorpresa. Exclama que está delicioso, un sabor completamente diferente al que está acostumbrado. Mientras el joven caballero saborea la comida, Justan le explica su razonamiento a O'Reilly. Afirma que los caballeros están constantemente activos, perdiendo sudor y nutrientes que deben reponerse con minerales y otros componentes para que rindan bien. El jefe de cocina está igualmente asombrado, admitiendo que, si bien entiende añadir pimienta para realzar el sabor, nunca imaginó que una sola hierba pudiera transformar un plato de forma tan completa. Justan, sin embargo, desvía el cumplido, diciéndole al chef que simplemente está agradecido por las comidas estables que les proporciona con su limitado presupuesto. El chef, nervioso, insiste en que esas palabras son demasiado amables. Luego se vuelve hacia los caballeros y les pregunta si les gustaría seguir comiendo una comida tan deliciosa. Con el puño en alto, Cassius grita un entusiasta, por supuesto. Al ver su entusiasmo, Justan propone una idea: una vez al mes, podrían juntar algo de dinero entre todos. Esto permitiría mejores ingredientes y condimentos, permitiendo al chef usar toda su habilidad sin restricciones presupuestarias. Les pregunta qué opina. La respuesta es inmediata y abrumadora. Cassius y los otros caballeros gritan que están de acuerdo, listos para contribuir sin dudarlo. Mientras celebran, Justan y Rosgeise comienzan a alejarse, y él le pregunta a O'Reilly si tiene alguna objeción. O'Reilly confirma que está a favor del plan y que se encargará del asunto con la oficina administrativa. Con una leve sonrisa, Justan le agradece la ayuda. En la mesa del comedor, Cassius se prepara con entusiasmo para devorar la comida mejorada, con una amplia sonrisa en el rostro. Antes de que pueda dar un bocado, el caballero de pelo ondulado le da un golpe en la nuca, regañándolo por ser demasiado precipitado. Cassius grita de dolor. El alboroto llama la atención de Justin Vandale, que se adelanta con Rosgeise a sus espaldas. Le dice a Cassius que, si bien lavarse las manos es importante, hay algo más que debe hacerse primero.
Le recuerda severamente al joven caballero que diga itadakimasu, una frase de gratitud por la comida, lo que deja a Cassius completamente desconcertado. Con los brazos cruzados, explica que es una oración de agradecimiento a las personas que prepararon la comida y a los propios ingredientes. Insiste en que siempre deben ofrecer esta gratitud antes de comer, un concepto que parece extraño para los otros caballeros reunidos alrededor de la mesa. Los otros caballeros murmuran entre sí, encontrando peculiares las costumbres de su comandante. Mientras algunos lo descartan, Cassius reflexiona sobre la idea, admitiendo para sí mismo que no había ofrecido una oración así desde que era niño. Resuelve hacerlo. Junta las manos, ofreciendo una silenciosa oración de agradecimiento por el sustento que está a punto de recibir. Siguiendo su ejemplo, todo el comedor se queda en silencio mientras cada caballero junta las manos. Luego, en un coro poderoso y unificado, todos gritan su gratitud por la comida. Comienza la comida y las reacciones de los caballeros son inmediatas. Cassius prueba una cucharada y sus ojos se abren de par en par con puro y genuino deleite por el sabor. Tiempo después, un hombre con atuendo formal se acerca a Huston, dirigiéndose a él como comandante. Le informa que ha llegado para la inspección de las tierras fronterizas. Huston lo reconoce, señalando que el permiso había sido concedido. Ahora vestido con un uniforme formal de comandante, camina por un gran salón con columnas. Reflexiona para sus adentros que, aunque no esperaba esta visita hoy, quizás era inevitable, dada su relación con cierta mujer. El foco cambia a una joven de pie, sola, en un espacio tenuemente iluminado. Ella es Theodoros Terran, la única hija del Margrave Terran y, más significativamente, la prometida del príncipe heredero. Al final, fue forzada a una relación irrazonable. En el mundo de la historia original, Huston, impulsado por su antagonismo hacia el príncipe heredero, acorralaría a Theodoros. Este camino la llevó a ser etiquetada como la heroína de la primera mitad, un personaje que, debido a estos eventos, finalmente se quitaría la vida y saldría de la historia por completo. Caminaba, reflexionando sobre lo verdaderamente terrible que era su yo original. Aunque ahora le estaba causando problemas, resolvió que tenía que explicarle las cosas adecuadamente. Más adelante, un ayudante lo saludó, anunciando que Lord Dandiel había llegado. El ayudante le hizo un gesto para que lo siguiera, explicando que el amo le había instruido que lo guiara. Huston apretó el puño con silenciosa determinación. Desde el interior de la habitación, una voz áspera les permitió entrar. De pie ante las grandes puertas, el ayudante anunció formalmente su presencia. Disculpe. Lord Justin Dandiel está aquí para verle. Huston, con una expresión serena, se preparó para entrar. En el interior, el señor de la casa, un hombre severo de barba oscura, estaba sentado detrás de un gran escritorio. No estaba solo, 3 caballeros con uniformes formales estaban en posición de firmes detrás de él, observando la entrada con expresiones impasibles. Dentro de un imponente despacho, un noble con barba está sentado detrás de su escritorio, dirigiéndose a 3 caballeros en posición de firmes. Les hace un gesto para que se sienten, comentando que es inusual que caballeros de la Guardia Fronteriza estén en el despacho ejecutivo, y los llama un grupo peligroso. Huston Bandiel, ahora vestido con un uniforme oscuro formal, se inclina respetuosamente. Ofrece una simple palabra de agradecimiento. Se endereza con una sonrisa de confianza, comentando a los caballeros que es la primera vez que los ve tan formales. Añade que suelen ser tan incompetentes que debe tratarlos con cuidado, provocando miradas de asombro e indignación en 2 de los caballeros. Su atención vuelve al noble mientras explica el motivo de su consulta urgente. Bandiel afirma que durante una visita reciente a la ciudad fronteriza, descubrió problemas que requieren mejoras y ha venido a informarlos, señalando que el conde fronterizo está, como era de esperar, muy vigilante. El noble barbudo se inclina hacia adelante, preguntando a qué problemas se refiere Bandiel en su territorio. Desde el otro lado de la habitación, Bandiel explica que el orden público se ha estado deteriorando últimamente y cree haber identificado una causa importante. Continúa, acusando al señor de ver a la gente de las tierras fronterizas como nada más que peones desechables. Los ojos del noble se abren con incredulidad mientras exige saber qué acaba de decir Bandiel. Antes de que el noble pueda insistir, uno de los caballeros, Cleman, le grita a Bandiel por su insolencia. El noble lo silencia rápidamente, ordenándole que deje terminar a Bandiel. Sin inmutarse, Bandiel explica que los ciudadanos están siendo forzados al servicio militar para luchar contra monstruos, y luego pregunta qué se está haciendo por aquellos que sufren heridas permanentes. Mira fijamente al noble, con un tono cortante. Con un desprecio apenas disimulado, pregunta si no es una negligencia del deber simplemente desecharlos. La conversación se profundiza. Bandiel relata la historia de un soldado que perdió su puesto debido a una herida grave. Su hijo tuvo que empezar a trabajar en una farmacia para mantener a la familia mientras cuidaba de su padre enfermo. El noble escucha, admitiendo que, aunque la historia es desafortunada, el servicio militar obligatorio es una necesidad para el territorio fronterizo con poco personal. Bandiel contraataca, preguntando si el noble sentiría lo mismo si sus propios hombres heridos fueran abandonados, llevando a la ruina de todo el territorio. El noble niega esta posibilidad. Bandiel insiste en su punto, proponiendo la creación de clínicas gratuitas en los barrios bajos para los pobres. Luego pregunta si realizar un trabajo que pueda salvar a los que han sido agraviados no es una causa digna. Escuchó cómo el noble, Díaz, se inclinaba hacia adelante y cuestionaba la propuesta. ¿Qué beneficio podría haber para él? Díaz declaró sin rodeos que la gente de esta tierra fronteriza estaba bajo su mando para hacer lo que le pareciera. El noble pareció ceder entonces, cerrando los ojos y afirmando que entendía.
Prometió considerar una respuesta rápida y agradeció a Bandiel su juvenil aportación. Sin embargo, su expresión se endureció al aclarar su postura. Aunque escucharía cualquier argumento razonable, las palabras de Bandiel le resultaban totalmente incomprensibles. En respuesta al rechazo, Bandiel se mantuvo firme. Declaró que, a partir de ese momento, no volvería a involucrarse con Mor Díaz. Si se dudaba de su resolución, juró por el nombre de su familia que la demostraría. Díaz se burló, comentando que sería un gran problema si tal juramento se rompiera. Internamente, Bandiel reconoció la falta de confianza del noble, pero sabía que no tenía otra opción. Sus pensamientos se desviaron hacia un destino mayor. Sabía que, aunque se retirara de los asuntos de Díaz, no alteraría la eventual aparición de la heroína de la segunda mitad. Una imagen de Teodoros Teuran con otra mujer apareció en su mente. Recordó la profecía: cuando un gran mal amenace al mundo, una santa aparecerá para oponerse a él. Esta heroína predicha era, de hecho, esa misma santa. Recordó un detalle sombrío de la línea temporal original. Para cuando la santa debía aparecer, Díaz ya estaba muerto. Fue entonces cuando el príncipe heredero y la santa debían unirse por un juramento inquebrantable. Volviendo su atención al presente, Bandiel le preguntó a Díaz si había notado el aumento anormal de monstruos en las tierras fronterizas. Díaz lo reconoció, relacionándolo con la hija. Bandiel entonces explicó su teoría: el aumento fue causado por el miasma de un dios maligno, una señal que presagiaba la inminente llegada de la santa. Díaz estalló en negación, gritando que incluso si su hija fuera la santa, seguía siendo su hija y nada más. Le recordó a Bandiel que la santa es despreciada por la familia real. Bandiel replicó con calma que no había pruebas de que no fuera la santa y que las tierras fronterizas sufrirían por ello. Luego planteó una última y penetrante pregunta: si la santa apareciera ahora, ¿qué haría Díaz? Continuó exponiendo su punto de vista al noble, explicando que si la profecía fuera cierta, el príncipe heredero segaramente abandonaría a la hija de Díaz. Como hija suya, no tendría más opción que retirarse en silencio. La idea era claramente impensable para Díaz, cuyo rostro se contrajo de furia mientras se agarraba la barbilla. A pesar de la ira contenida del hombre, él permaneció perfectamente sereno, ajustándose los puños. Admitió que, por el momento, todo era mera especulación, pero sintió que era necesario señalarle esa posibilidad a Díaz. Luego aclaró que no esperaba que le creyeran solo por sus palabras. Con los ojos cerrados, como si hiciera un voto solemne, declaró su intención de demostrar su sinceridad a través de sus acciones futuras. Justo cuando terminó de hablar, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un mensajero entró apresuradamente, llamando al señor de la casa. Díaz levantó la vista sorprendido, preguntando si la interrupción tenía que ver con Bandiel. Mientras tanto, Justin Bandiel se mantuvo en una postura confiada, con una leve sonrisa en el rostro. Pensó para sí, era el primer paso. En la cocina, un par de manos clasifica cuidadosamente hierbas frescas. El tomillo se reserva para contrarrestar el olor del pescado, mientras que el romero se elige para dar sabor a la carne. Esta demostración de conocimiento culinario sorprende a los presentes. El joven se pregunta en voz alta cómo un comandante de los caballeros sabría tales cosas, expresando su asombro por la inusual aplicación de las hierbas en la cocina. Él explica con una leve sonrisa que descubrió la eficacia de las hierbas mientras las investigaba. Reflexiona para sus adentros que en su vida pasada cocinaba para su familia todos los días, aunque no está seguro de si esa experiencia le será de alguna utilidad ahora. Justo entonces, llega O'Reilly, saludando a su comandante. Informa que ha recaudado con éxito donaciones para los gastos de comida, habiendo obtenido el consentimiento de todos los miembros. El plan es recolectar una moneda de plata del salario mensual de cada persona. Huston, tomado por sorpresa, pregunta de qué se trata. Él escucha mientras O'Reilly aclara que la cantidad total sería de aproximadamente una moneda de oro. Aunque admite que será un presupuesto ajustado con el que trabajar, Huston acepta arreglárselas dentro de ese margen. Luego, expone el plan al grupo. Le indica a O'Reilly que pida a los cocineros una lista de los artículos necesarios y que el personal administrativo salga a comprarlos. O'Reilly cuestiona este método, preguntando si no es demasiada molestia y sugiriendo que simplemente podrían añadir los fondos al presupuesto de alimentos existente. Sin embargo, Huston revela sus verdaderas intenciones. Alberga una profunda desconfianza hacia el sistema actual, creyendo que si se entregara una gran suma de dinero, existiría el riesgo de malversación. Ve esta campaña de donaciones como una prueba, una forma de medir las reacciones de todos. Con esto en mente, añade otra capa a su plan. Para evitar cualquier sospecha de irregularidad durante las compras, decide que alguien debe actuar como escolta. Especifica que debe ser alguien con una presencia intimidante, y O'Reilly lo entiende completamente. El hombre pregunta si la escolta es para protección. Huston lo confirma, añadiendo que también es para evitar que los comerciantes les cobren de más. Luego, delega la tarea de seleccionar a la persona adecuada a O'Reilly. Su subordinado hace entonces una sugerencia: el propio comandante sería la opción más adecuada. Huston sonríe de lado, preguntando si O'Reilly considera que su rostro es intimidante. O'Reilly responde con soltura, afirmando que Huston tiene conocimientos, es digno de confianza y no será estafado, lo que lo convierte en el candidato perfecto. Escuchó mientras O'Reilly hablaba con una sonrisa de confianza, sugiriendo que con el estimado comandante haciendo el viaje personalmente, los mercaderes seguramente tendrían que hacer sus negocios con honestidad. Cambiándose a una túnica sencilla, aceptó ir, señalando que de todos modos tenía programada una patrulla por el bosque para ese día.
O'Reilly se ofreció rápidamente a tomar su lugar en la patrulla y encargarse de la guardia de la ciudad, dejando a Huston libre para la tarea. Dio a través de las intenciones del hombre, declarando que entendía la situación perfectamente. Acusó a O'Reilly de saber desde el principio que el presupuesto era insuficiente y de planear endosarle las difíciles negociaciones. Sin inmutarse, O'Reilly simplemente le preguntó qué pensaba hacer, recordándole que debía de estar anhelando una comida decente. Desde su oficina, Huston dio órdenes de llamar a O'Reilly y le instruyó al jefe de cocina para que comenzara a considerar qué artículos adquirir. Una voz desde el interior respondió con una nítida afirmación. Mientras tanto, 3 caballeros patrullaban una concurrida calle de la ciudad. Uno de ellos, Cassius, se estiró lánguidamente, comentando la suerte que tenían de tener un día tan fácil. Otro caballero lo corrigió rápidamente, recordándole que era una patrulla, no un paseo, y que debían permanecer atentos a las bestias demoníacas. Su conversación casual fue interrumpida por la llegada de Justin Vandil, ahora con un uniforme formal y acompañado por un ayudante. Se dirigió a los caballeros, Simón, Gaspar y Alnor, por su nombre, declarando con firmeza que no estaban allí por ocio y que debían comportarse con la dignidad propia de la orden de caballería. Uno de los caballeros murmuró por lo bajo sobre el repentino cambio de actitud del comandante. Al oírlo, Huston asintió, confirmando que tenía la intención de abordar su comportamiento laxo y que ahora les inculcaría un sentido adecuado de la dignidad y la conciencia de un caballero. Los caballeros suspiraron, con sus esperanzas de un día fácil desvanecidas. Uno se quejó de que la única tarea del comandante era ir de compras, mientras que otro cuestionó por qué estaba presente un administrador. La voz de Huston intervino, preguntando fríamente si eso significaba que su cena sería deliciosa esa noche, antes de añadir que no tenía ni idea. Turbados por su tono cortante, los caballeros lo instaron rápidamente a que se pusiera en marcha, gritándole que se calmara. Mientras avanzaban, Huston se dirigió a su ayudante y le preguntó si conocía al dueño de la farmacia Frolan. El ayudante confirmó que era uno de sus proveedores. Huston le entregó entonces una lista, indicándole que, si bien el ayudante se encargaría de las negociaciones principales, esta lista específica era para que él la gestionara personalmente. El ayudante aceptó la tarea sin rechistar. Su avance por la ciudad es interrumpido por el grito de un niño. Un joven llamado Mark señala hacia adelante, gritando emocionado por su hermano mayor, mientras su hermana, Choe, observa. Él se detiene, reconociendo a los niños que había conocido el otro día. Les pregunta si están de paseo juntos, y los dos lo confirman. Una sonrisa amable se dibuja en su rostro mientras posa una mano en la cabeza de cada uno, genuinamente complacido de verlos bien. Esta inesperada muestra de calidez provoca una onda de choque entre las filas de sus caballeros. Lo miran boquiabiertos, incapaces de reconciliar a este hombre amable con su severo comandante, uno de ellos tartamudeando incrédulo que realmente está sonriendo y acariciando la cabeza de unos niños. Él mira de reojo a sus subordinados estupefactos, con una sonrisa de autosatisfacción en los labios. Sabe que no es así como lo perciben sus hombres. Volviendo su atención a los niños, les explica que está de servicio. Les promete volver a visitarlos con un recuerdo, un voto que el niño le pide ansiosamente que confirme. Huston le asegura que es una promesa real. Echa la promesa, se da la vuelta y se aleja. Cassius lo observa partir, impresionado por lo mucho que el comandante se parece a un verdadero hermano mayor, recordando cómo Huston incluso se había referido a sí mismo de esa manera durante el entrenamiento. El joven caballero entonces le pregunta si por casualidad el comandante se está sonrojando. Huston se congela a medio paso, girando la cabeza con una expresión de pánico y gritando una negación rotunda. Su negación es una mentira. Un profundo sonrojo cubre su rostro mientras lidia con la abrumadora vergüenza. Se da cuenta de que ser llamado hermano mayor está desenterrando los recuerdos del Huston original y la sensación es mortificante. Sacudiéndose la sensación, recupera la compostura y señala con decisión hacia su destino. Le ordena a su ayudante que proceda a Frolan, instruyendo a los caballeros que esperen en silencio y no interactúen con nadie. Su ayudante acata la orden con presteza. Un corpulento tendero, sobresaltado, da la bienvenida al comandante de caballeros Vandiel a su establecimiento. Huston Vandiel, acompañado de su ayudante, le dice al hombre que prescinda de las formalidades. El tendero le pregunta por el motivo de su visita. Huston responde despreocupadamente que parece que simplemente está de compras por hoy. Su ayudante, Floran, da un paso al frente y le presenta una lista al tendero, explicando que son artículos adicionales para entregar en el dormitorio de los caballeros. Huston le indica a Floran que se encargue de los detalles, y el tendero accede a revisar la lista. Tras leerla, el tendero observa que el pedido es de más hierbas medicinales. Ofrece amablemente llevar pociones a la enfermería al mismo tiempo, pero Floran aclara que la entrega es para la cocina. La aclaración de Floran hace que Huston intervenga. Confirma que las hierbas son para la cocina, afirmando que está considerando nuevos usos para ellas y que tiene la intención de seguir pidiéndolas, siempre que el trabajo del tendero sea satisfactorio. Se vuelve hacia su ayudante con una sonrisa afilada y amenazante, preguntándole si puede contar con él. Sobresaltado, Floran suda y balbucea que puede confiar en él. Mientras tanto, un grupo de caballeros en entrenamiento observa desde una ventana cercana. Cassius observa que el dueño del boticario está siendo intimidado, probablemente para que el comandante pueda adquirir los suministros a bajo precio. Su compañero, Simón, está de acuerdo, comentando que este es un comportamiento típico de su comandante. Luego le pellizca juguetonamente las mejillas a Cassius, bromeando sobre cómo su comandante siempre sonríe tan dulcemente a los niños. Le dice a Cassius que deje de reír, pero Cassius protesta para que lo suelte. De repente, Huston aparece detrás de él, con el rostro ensombrecido.
Le pregunta qué tipo de expresión está poniendo Cassius y exige verla. Aterrado, Cassius balbucea que solo era una broma. En respuesta, Huston agarra violentamente la cabeza de Cassius por detrás, apretándole la cara y haciendo que grite de dolor. Los otros caballeros observan en un silencio atónito, sorprendidos de que su comandante, que luchó tan valientemente contra una bestia demoníaca, pudiera ser tan cruel. Él y los otros caballeros siguen a Huston a través de la bulliciosa plaza del pueblo. Uno de sus camaradas señala que sus compras están completas y que han logrado abastecerse bien. Otro susurra un comentario sobre la inquietante sonrisa del comandante, pero es silenciado rápidamente. El joven caballero contempla los métodos del comandante, dándose cuenta de que no fue mera intimidación. Fue una estrategia calculada para asegurar un acuerdo regular de suministro al por mayor. Comprendió entonces que Huston estaba dispuesto a aprovechar cualquier cosa dentro de los límites éticos para administrar la gran casa, una necesidad que apenas comenzaba a entender. Mientras su comandante camina adelante, Saman comenta alegremente que se muere de hambre y está deseando almorzar. Huston, al oírlo, les recuerda a todos que primero tienen el entrenamiento de la tarde. El recordatorio apenas afecta el ánimo de Saman, pero Cassius permanece perdido en sus pensamientos, todavía procesando los eventos de la mañana. Continuando su camino, el grupo se acerca a sus alojamientos. A medida que el edificio aparece a la vista, uno de ellos señala que el área frente al dormitorio parece inusualmente agitada y ruidosa. Aceleran el paso y llegan a la puerta principal, donde encuentran a un compañero caballero corriendo hacia ellos en pánico. «Comandante», grita. Huston se detiene de inmediato, exigiendo saber qué ha sucedido. Recuperando el aliento, el caballero informa urgentemente que los vicecomandantes se enfrentaron en una batalla con una bestia demoníaca. La noticia lo impulsa a la acción. Su rostro se contrae con alarma mientras ruge: «¿Están todos bien?». Con una oleada de fuerza, arranca la pesada puerta de hierro de sus goznes. Entra furioso por la puerta destrozada y se adentra en el edificio, con su largo abrigo ondeando tras él. La escena que lo recibe es una enfermería, con sus camas llenas de sus subordinados heridos. Un hombre mayor con bata de médico se le acerca. «Ha regresado, Sir Justin», dice el hombre. Huston pide inmediatamente un informe de los daños. El médico confirma que, si bien todos sufrieron heridas, afortunadamente no hubo víctimas mortales. Una oleada de alivio inunda el rostro de Huston. Luego se acerca a la cabecera de uno de los caballeros heridos, Saman, quien lo saluda débilmente. Huston se sienta, disculpándose por verlo en tal estado, con la voz ahora suave. Luego se inclina más cerca y pregunta: «¿Qué sucedió exactamente?». Escuchó atentamente mientras Saman, recostado en la cama, comenzaba su informe. Tras la partida de Huston, explicó Saman, su unidad se había dirigido hacia el bosque del este. Los informes sobre bestias demoníacas habían sido particularmente altos en ese distrito, pero el número que los emboscó superó con creces cualquiera de sus proyecciones. Simon hizo una mueca, señalando la inusual actividad reciente de las bestias demoníacas. En respuesta, Huston colocó una mano tranquilizadora en el hombro de su subordinado, indicándole que se concentrara en su recuperación. Prometió investigar el asunto él mismo, y Saman asintió en silencio. Luego se dirigió a su ayudante, Floran, con una nueva orden: debía enviarse un mensaje al conde de la frontera con la máxima urgencia. Mientras se marchaban, una pesada barra fue deslizada para cerrar la puerta. Caminando por el largo pasillo, su determinación se endureció. Solicitaría su cooperación para hacer frente a lo que era claramente una estampida de bestias demoníacas. Su mente se desvió hacia un pasado que parecía una historia contada por otro, un episodio en el que él, Huston, se había enfrentado a una estampida similar en la frontera. En aquel entonces, confiaba en que la tercera orden de caballeros por sí sola sería suficiente para sofocar la amenaza, pero esa confianza había sido un error. La batalla fue un desastre, sus fuerzas simplemente no fueron suficientes. Con O'Reilly en la vanguardia, sufrieron numerosas bajas. Al final, la reputación de la tercera orden de caballeros quedó destrozada. Se les asignó un nuevo vicecomandante, uno hostil al príncipe heredero, dando comienzo a un oscuro periodo de maniobras políticas que tenían como objetivo al abatido Huston. Ahora lo entendía. Este momento era un punto de inflexión crítico. Para alterar el curso del futuro, no podía permitirse tomar la decisión equivocada aquí. Se detuvo junto a la ventana de sus aposentos, contemplando la noche. Un golpe seco resonó en su puerta. La puerta se abrió para revelar a Cleman, el comandante de los caballeros del conde de la frontera, anunciando su llegada. En una habitación escasamente decorada, Justin Vandiel se sienta frente a Cleman. El caballero comienza a hablar, ofreciendo una disculpa por las molestias, pero la mano enguantada de Huston permanece tensa, anticipando el verdadero propósito de la visita. Se pone de pie de un salto, con la voz afilada por la acusación. Cleman descarta la necesidad de saludos como una tontería, exigiendo saber por qué está ocurriendo una estampida de bestias demoníacas ahora, justo después de haberle dicho a su señor que demostraría su sinceridad con acciones. Huston permanece sentado, con una expresión indescifrable. Cuestiona el descaro de Cleman al hacer una acusación tan descabellada y actuar unilateralmente. Luego revela que sus propios subordinados acaban de enfrentarse a bestias demoníacas en el bosque del este, lo que obligó a toda su unidad a retirarse con heridos. La noticia deja atónito a Cleman, que pregunta con incredulidad si se trataba de la élite de la tercera orden de caballería. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Huston mientras lo confirma, señalando que, aunque a Cleman no le agrada, al menos reconoce su fuerza. Añade que los informes indican que las bestias demoníacas están organizadas, una situación anormal y de gran actividad. Su tono se vuelve severo.
Huston insiste en el punto, preguntando por qué Cleman no está considerando que algo sin precedentes en un siglo está sucediendo ahora. Advierte que no hay garantía de que la paz continúe y, apretando el puño, declara que deben comenzar de inmediato a inspeccionar y reparar las murallas de la ciudad. Cleman le grita, negándose a simplemente esperar. Exige saber qué responsabilidad asumirá Huston si algo sale mal. Los ojos de Huston se entrecierran ante la palabra responsabilidad. Detrás de Cleman, Floran aconseja con calma una revisión de su estrategia defensiva, sugiriendo que incorporen el despliegue de la Tercera Orden de Caballería. Mantiene la compostura, explicando que simplemente está esbozando el peor de los casos basándose en los acontecimientos actuales y proponiendo contramedidas. Le recuerda a Cleman que una tierra fronteriza con un profundo historial de tales amenazas no puede permitirse ser complaciente. Huston continúa, sugiriendo que las reparaciones de la muralla pueden considerarse junto con el despliegue y entrenamiento de tropas, enmarcando ambas cosas como beneficiosas para su dominio. Frente a él, la frustración de Cleman se desborda mientras aprieta el puño en silencio, con los nudillos blancos. Con un brusco raspado de su bota, Cleman se levanta. Afirma que entiende la situación y que la informará él mismo a su señor. Lanza una última advertencia. Huston debe reflexionar sobre su extralimitación hasta que se dé una respuesta formal. La puerta se cierra, dejando a Huston solo en la silenciosa habitación. Suelta un suspiro de cansancio, apoyando la cabeza en la mano. Ser ignorado de forma tan rotunda, reflexiona para sí mismo, parece que, después de todo, tendrá que tomar el asunto en sus propias manos. Se dirigió a la enfermería, donde sus caballeros se estaban recuperando. Al verlo, Cassius lo llamó por su título, sorprendido. Huston se acercó, preguntándole cómo se encontraba y observando que parecía estar bien. Volteándose hacia el médico a cargo, preguntó sobre el estado de los heridos y cuánto tiempo tomaría su recuperación. El doctor le aseguró que, para la mayoría, unos días de reposo serían suficientes y no habría problemas permanentes. El médico añadió, sin embargo, que los heridos más graves necesitarían al menos una semana más de tratamiento. Comprendiendo, Huston se giró y puso una mano en el hombro de Cassius, sobresaltando al joven caballero. Elogió al joven por sus esfuerzos y le dijo que descansara bien, confiándole el cuidado de los otros subordinados. Cassius aceptó la responsabilidad de inmediato. Su atención se desvió entonces hacia O'Reilly, que estaba sentado en una cama cercana. Huston le preguntó por su estado, y O'Reilly respondió que sus heridas eran leves y que ya estaba bien. Fue un alivio escucharlo. Puso una mano firme en el hombro de O'Reilly, diciéndole que no se lo tomara tan a pecho y que fuera un buen subordinado descansando tranquilamente. Pero la expresión de O'Reilly era de ira contenida. El agarre de Huston se hizo más fuerte, una orden silenciosa. En respuesta, O'Reilly levantó la vista, su resolución se endureció mientras se dirigía a su comandante. Ahora sentado frente a su comandante, O'Reilly le explicó su propósito. Tenía una petición, nacida de una terrible premonición que tuvo durante la batalla. Estaba seguro de que una estampida de bestias demoníacas ocurriría en cuestión de días, un presentimiento del que no podía deshacerse. Huston lo consideró, señalando que no era imposible. El ciclo de tales estampidas se medía en cientos de años, lo que hacía difícil creer que estuvieran a punto de enfrentarse a un desastre tan legendario. Luego informó a O'Reilly que había concedido una semana de descanso a todos los heridos. Poniéndose de pie, Huston declaró que tenía una idea ingeniosa. Las cosas estaban a punto de ponerse ajetreadas. Dentro de un edificio de piedra, O'Reilly comienza a explicar la situación. Una investigación sobre el reciente comportamiento anómalo de las bestias demoníacas ha llevado a la conclusión de que es el precursor de una estampida. Cerca de allí, con los brazos cruzados, Justin Dandiel se pregunta si se trata del mismo tipo de estampida del que se habla en los cuentos antiguos. Él explica la causa, una piedra mágica conocida como fragmento del dios maligno. Esta piedra absorbe el maná circundante durante un largo periodo hasta que alcanza un punto de saturación, momento en el que expulsa toda la energía almacenada de golpe. Con esto en mente, expone los dos métodos para hacer frente a una estampida de bestias demoníacas. El primero es destruir el fragmento, la causa principal, antes de que comience la estampida. El segundo es luchar y derrotar continuamente a las bestias enfurecidas hasta que su maná se agote. Luego se dirige a O'Reilly, preguntándole qué curso de acción sugiere. O'Reilly, con expresión sombría y una venda en la cabeza, afirma que para la mayoría, la única opción es la segunda. Añade que casi no hay registros de nadie que haya logrado destruir una de las piedras mágicas. Huston reconoce la principal dificultad, encontrar el fragmento del dios maligno. Explica que, antes de que libere su maná almacenado, la piedra es indistinguible de una roca ordinaria. Aunque una santa o un clérigo de alto rango podrían sentirla, una búsqueda a gran escala estaría fuera de sus capacidades. Al oír esto, Saman pregunta cuál es su plan. Huston se dirige a sus aprendices y cuestiona si el enfoque convencional realmente les conviene. Declara que, dado que el maná aún no se ha liberado por completo y las bestias no están en un frenesí total, esta es la oportunidad perfecta para intentar la destrucción de la piedra. Continúa, revelando que el problema reside en la ubicación. Han llegado informes de bestias demoníacas reuniéndose en el sitio de unas ruinas en el bosque oriental, un lugar donde los soldados enviados a investigar fueron encontrados muertos. Cassius comenta la aguda intuición del comandante, mientras que Saman señala que esta vez han tenido suerte. Una leve sonrisa cruza el rostro de Huston mientras aclara que no fue un héroe de cuento ni una santa quien se topó con la piedra mágica en esa zona. La implicación emociona a Cassius, que se da cuenta de que esta es una oportunidad para convertirse en un héroe de leyenda al destruir la piedra. Se pone en pie de un salto, pidiendo con entusiasmo al comandante que le permita ir a las ruinas.
Al ver el espíritu ardiente de su subordinado, Huston accede a concederle su deseo. Cassius levanta el puño en señal de victoria. Huston anuncia que la búsqueda y destrucción de la piedra mágica la llevarán a cabo su escuadrón y el escuadrón de Elliot. Señala que el escuadrón de Elliot ha estado ganando fuerza últimamente y con 2 escuderos en el equipo, incluido el capaz Cassius, promete ser una misión interesante. Informa a los 2 jóvenes caballeros que debe ir a reunirse con el margrave, aclarando que no es una petición. Cassius lo mira, perplejo por el repentino anuncio. Luego se dirige al resto de los hombres en el salón, ordenándoles que esperen instrucciones de O'Reilly y se preparen para el despliegue. Acatan la orden con un grito unísono. Tiempo después, Huston se encuentra en un opulento despacho. El margrave, Díaz, le agradece por haber acudido con tan poca antelación, explicando que tiene algo importante que informar. La expresión del margrave es sombría mientras mira por la ventana. Se lamenta de que la situación actual haya ocurrido bajo su mando y se resigna al hecho de que, desde cierto punto de vista, los soldados son prescindibles. Se vuelve hacia Huston, preguntando si no confiaban en él. Díaz afirma que se trata de una emergencia y que no pueden permitirse ser indulgentes, simplemente aumentar el número de soldados no será suficiente para resolver la crisis. El capitán de los caballeros levanta la vista, confirmando que estaba pensando en la misma línea. Explica que ha estado contemplando la causa raíz de la estampida de bestias demoníacas y Díaz reconoce su razonamiento. Entonces revela una información crucial: la presunta ubicación de la piedra mágica ya ha sido identificada. El margrave reacciona con atónita incredulidad. El capitán de los caballeros da más detalles, afirmando que esta región ha sido devastada por estampidas de bestias demoníacas muchas veces, mucho antes de que su propia familia llegara a gobernarla. El peso de esta información cae sobre el margrave. Una expresión de profunda comprensión cruza su rostro al captar la implicación: si pueden destruir el fragmento del dios maligno, un anhelo largamente esperado finalmente se cumplirá. El otro noble en la habitación interviene, preguntando a Justin Dandio los detalles de su plan. Huston explica que hay un lugar donde las bestias demoníacas se están congregando, atraídas por la piedra mágica. Cree que con una fuerza de élite pequeña, un milagro está ahora al alcance. Expuso la estructura de mando para la operación: él mismo lideraría el escuadrón de la muerte, mientras que confiaría la retaguardia al vicecomandante O'Reilly. El noble de cabello estilizado reaccionó con incredulidad, preguntándose cómo Huston podría aventurarse en persona en la tierra maldita. En respuesta a esta declaración, el margrave Díaz extendió su mano, con expresión grave. Admitió que no tenía a nadie más en quien confiar que no fuera la tercera orden de caballeros y solicitó formalmente la ayuda de Lord Vandiel. Huston hizo una pausa antes de aceptar el apretón de manos. Advirtió que aún no habían localizado la piedra demoníaca y, por lo tanto, no podía prometer que sería una tarea fácil. A pesar de la incertidumbre, estrechó la mano del margrave con firmeza, prometiendo hacer todo lo posible para cumplir el acuerdo. Luego ofreció una visión estratégica, sugiriendo que la mayor frecuencia de apariciones de demonios era, de hecho, un acontecimiento favorable. Admitió que tenía sus propias razones para asumir esta misión, una cuenta personal que saldar, y pidió la confianza del margrave. El noble de cabello estilizado, sin embargo, no estaba convencido. Intervino bruscamente, declarando que las meras palabras no significaban nada. Exigió que Lord Vandiel demostrara su compromiso con resultados, advirtiendo que no se toleraría que no cumpliera con las expectativas de Cleman. Huston enfrentó el desafío con una sonrisa de confianza. Mientras los 2 nobles se marchaban, el margrave Díaz le preguntó en voz baja a su compañero si de verdad estaba bien confiar en Huston. El noble de cabello estilizado afirmó que sí, revelando que ya tenía sus propios preparativos en marcha. El comandante Justin Dandiel regresa al complejo, donde un guardia lo saluda. Sin detenerse, Huston pregunta por la ubicación de O'Reilly y es dirigido a la sala de estrategia, donde se dice que el vicecomandante está trabajando en un plan. Entra en la espaciosa sala y encuentra a O'Reilly esperando. Huston pide un informe de la situación. O'Reilly confirma que han reunido suficiente información y que la guardia de la ciudad se está encargando de las inmediaciones. Tocándose el vendaje fresco de la cabeza, O'Reilly admite que sus propias fuerzas están demasiado ocupadas para encargarse de todo. En respuesta, Huston pregunta por el estado de sus tropas. O'Reilly informa de que los soldados están revisando su equipo individual. Huston se cruza de brazos, observando que la moral parece casi demasiado alta, lo que podría llevar a descuidos si no se gestionan adecuadamente sus ánimos. A continuación, pide una actualización sobre los últimos acontecimientos. O'Reilly informa de que el escuadrón de subyugación ya ha regresado del lugar. Detalla la amenaza: casi 50 monstruos de diversos tipos, animales, plantas, demonios y aves gigantes, están desbordándose de las ruinas cercanas. Continúa su informe, explicando que, si bien se preveía el aumento de monstruos, también es muy probable la presencia de piedras mágicas en las ruinas. Huston está de acuerdo en que deben actuar antes de que se produzca una oleada repentina. O'Reilly menciona entonces que tiene una propuesta. Con decisión, Huston acepta el plan. Coloca un documento sobre la mesa y ordena a O'Reilly que organice los suministros necesarios desde la armería. O'Reilly confirma que lo entiende. Justo entonces, el jefe de cocina entra en la sala, anunciando su presencia al comandante. Huston le presta atención y le pregunta por el estado de los preparativos de la comida. El chef informa de que las raciones están listas y pregunta si debe preparar también el cañón mágico. Se dispone una generosa ración de comida, que incluye bandejas de salchichas, carnes en rodajas y una gran olla de sopa humeante. El jefe de cocina le explica el menú a Huston: sándwiches, sopa y mucha carne a la parrilla.
Le advierte que, como el cañón mágico del comandante requiere tiempo, los hombres deben comer mientras la comida está caliente, aunque se puede recalentar si es necesario. Él dirige su atención al jefe de cocina, quien se pone firme. Con un gesto de confianza, Huston reflexiona que deberían poder comer antes de regresar y que cuando lo hagan, podrán tener una celebración de victoria en toda regla. El chef asiente con entusiasmo. El jefe de cocina, visiblemente conmovido, se dirige a él como comandante. Huston continúa, reconociendo que considera que el personal de cocina lucha junto a ellos y prometiendo que su fuerza no será en vano. El chef, abrumado por la gratitud, se inclina profundamente y le da las gracias, jurando preparar la celebración de la victoria y esperar su regreso a salvo. Una sonrisa afilada y ansiosa se dibuja en el rostro de Huston mientras declara que lo espera con muchas ganas. Al amparo de la noche, Justin Dandel se dirige a una compañía de caballeros reunida en un patio. Confirma con sus subordinados que los suministros han sido preparados y los carros están cargados. Asegurado de que la unidad de apoyo también está alineada y lista, decide revisar el plan de operaciones una última vez. Se vuelve para mirar las ruinas a lo lejos, perfilando el objetivo de la misión. Deben avanzar hacia las ruinas en el bosque del este, que se cree que es el origen de las bestias demoníacas. El plan es viajar en carro lo más cerca posible y luego proceder a pie para eliminar rápidamente a los monstruos y asegurar el lugar. Encarando a sus tropas de nuevo con una expresión feroz, Huston levanta un puño y lanza una dura advertencia: no hay garantía de volver con vida de esta operación. Ofrece a cualquiera la oportunidad de retirarse ahora, prometiendo que no serán tachados de criminales por hacerlo, y luego exige saber su decisión. Su desafío es recibido con un silencio estoico. Huston cierra los ojos, con una leve y confiada sonrisa dibujada en sus labios mientras observa la inquebrantable resolución en los rostros de Cassius, Saman y los demás jóvenes caballeros. Mientras los caballeros se mantienen firmes, el puño enguantado de Huston se aprieta. Reflexiona sobre la grave situación. La ciudad fronteriza está rodeada por el bosque en 3 de sus lados. Si su misión fracasa, la ciudad será inevitablemente invadida por los monstruos. Sus ojos se abren de golpe con ardiente determinación. Declara que deben encontrar y destruir el fragmento del dios maligno, a toda costa, gritando a cada soldado que Temple su resolución. En respuesta a las poderosas palabras de su comandante, toda la compañía levanta los puños y lanza un grito de batalla al unísono. Con la moral en alto, Huston anuncia el comienzo de la operación. La compañía se pone en marcha, sus carros tirados por caballos formando un convoy que avanza por un oscuro sendero boscoso. Los jóvenes caballeros van sentados en la parte trasera de los carros, con expresiones sombrías al comenzar su peligroso viaje. Su avance se detiene de repente. Huston se yergue sobre los cuerpos de 2 lobos abatidos, con la espada aún desenvainada. Los caballeros se reúnen a su alrededor mientras él mira hacia el oscuro bosque, divisando su objetivo y murmurando: ahí está. La causa de la interrupción es una visión aterradora, una horda de bestias demoníacas. 2 gigantescos humanoides con cuernos forman la vanguardia, flanqueados por un gran oso y una manada de lobos que gruñen, mientras pájaros monstruosos sobrevuelan el cielo. Frente a la horda monstruosa, Justin Dandel evalúa la situación con una expresión sombría. Observa que las criaturas que emergen de la entrada de las ruinas son indudablemente poderosas. Parece que los monstruos de menor nivel ni siquiera pueden acercarse a este sitio divino, olvidado y en decadencia. Confirma este pensamiento inicial a los caballeros que están detrás de él: las criaturas que han emergido son formidables, sin duda. Una vez hecha la evaluación, emite una orden clara para que la fuerza principal se enfrente a ellas, instando a una conclusión rápida de la batalla para que puedan comer y descansar después. Sus palabras galvanizan a los jóvenes caballeros. Saman asiente con entusiasmo, listo para terminar rápidamente, mientras que Cassius se sube la capucha, declarando que está ansioso por pelear. Una leve sonrisa cruza el rostro de Huston mientras comenta lo fáciles que son de leer, diciéndoles que se esfuercen. Con su unidad preparada, da la orden final de atacar. Al amparo de la noche, una bandada de enormes bestias parecidas a halcones desciende sobre una gran finca enclavada en un denso bosque. En respuesta al asalto aéreo, una mano enguantada golpea con fuerza decisiva. Una esfera de luz estalla, surcando el aire y golpeando de frente a una de las criaturas que descienden. El impacto hace que la bestia caiga en picado hacia un gigante con cuernos que la espera, mientras otras aves caen del cielo, sus formas disolviéndose. Al observar la exitosa defensa, 2 caballeros celebran, y uno de ellos grita triunfante. En otro lugar, durante una sesión de estrategia, O'Reilly le explica las limitaciones tácticas que enfrenta. Señala que las ballestas carecen de potencia suficiente y las catapultas están demasiado restringidas geográficamente. Además, usar magia de fuego o explosiones demasiado arriesgado, ya que podría atraer aún más monstruos del bosque circundante. Se vuelve hacia Justin Dandel con una solución: encantar proyectiles con magia de viento para especializar su alcance y penetración, asegurando que puedan derribar a las bestias. O'Reilly afirma con confianza que, en esta emergencia, el conde de la frontera seguramente aprobará los fondos para las necesarias piedras mágicas de viento. Huston sonríe, comentando la personalidad completamente podrida de O'Reilly. La batalla se recrudece en el suelo mientras una horda de bestias monstruosas carga. Rosgate se toma el mando, ordenando a la unidad de apoyo que barra el perímetro mientras la fuerza principal se coordina para eliminar las amenazas más grandes. Dirige específicamente a la unidad de Huston para que acabe primero con el oso monstruoso, y su orden es acatada. Ella continúa dirigiendo a las fuerzas, ordenando a la unidad de Yot que detenga el avance del enjambre mientras ella personalmente atrae la atención de otros monstruos grandes.
Con su espada en alto, arenga a los caballeros que la acompañan para que avancen, y ellos responden con un grito de batalla. Inspirados, dos caballeros, Saman y Arno, rompen la formación y se lanzan al bosque. Arno grita que se encargará del primer enemigo, planeando derribarlo para que los demás lo rodeen. Saman lo anima, diciéndole que vaya a por ello. Mientras Arno se abalanza, una mano sombría y con garras desciende de la oscuridad y lo golpea con fuerza en el casco. Grita de sorpresa y dolor, preguntándose qué podría ser tan duro mientras el potente golpe impacta de forma aplastante. Obedeciendo las órdenes de su comandante, Arno se prepara para atacar las articulaciones del oso monstruoso, mientras Justin Dandel grita que es imposible cortar su piel. El comandante ordena entonces a otro caballero, Marius, que flanquee a la criatura por detrás. Ambos caballeros asienten ante la nueva estrategia. Él se lanza, esquivando un enorme zarpazo del oso. Su espada da en el blanco, pero la hoja rechina contra la piel increíblemente dura de la criatura, lanzando chispas mientras la bestia ruge desafiante. Mientras el oso ruge, con su atención fija en Arno, Marius aprovecha la oportunidad. Clava su propia espada en el costado del monstruo con una potente estocada a dos manos. Su estocada hace que la enorme bestia se tambalee hacia un lado. Viendo su oportunidad, Arno pivota y asesta una sólida patada en el flanco de la criatura, desequilibrándola aún más. La patada enfurece aún más a la bestia, que vuelve sus brillantes ojos blancos hacia Marius. El caballero encapuchado simplemente la observa, murmurando un desafío en voz baja. A pesar de la espada aún incrustada en su cráneo, la criatura sigue en pie. Arno, arrodillado cerca, expresa su incredulidad de que ni su dura piel ni su boca hayan cedido. Cerca de allí, Marius se sacude las manos con asco, quejándose de que están pegajosas. Luego les grita a los demás, advirtiéndoles que no bajen la guardia, ya que todavía hay monstruos al acecho. Su advertencia resulta oportuna, ya que Justin Dandel grita que la unidad de Jot está siendo superada. Ordena a sus caballeros que los refuercen de inmediato, liderando él mismo la carga y derribando a una criatura parecida a un lobo en su camino. Mientras se abre paso en la contienda, una sonrisa de confianza se dibuja en su rostro. Elogia para sus adentros a Arno por su buen juicio. Planta un pie sobre el oso monstruoso abatido, con la espada apoyada en el hombro. Llama a los demás, diciéndoles que se esfuercen más si quieren participar en la acción, no sea que termine haciendo todo el trabajo él mismo. Su abrumador poder deja sin aliento a los caballeros de la unidad. En primer plano, Marius jadea con fuerza, con una gota de sudor en la sien mientras sus ojos se abren con incredulidad. Detrás de él, Arno y los demás soldados están menos sorprendidos. Uno de ellos comenta con admiración, como se esperaba del comandante. En un claro cerca de unas antiguas ruinas con columnas, se ha reunido una compañía de caballeros. Uno de ellos informa a su superior que han completado un barrido de la zona y pregunta si deben continuar su búsqueda de los fragmentos del dios maligno. Justin Bandiel, su comandante, les ordena tomar un breve descanso. Les manda inspeccionar su equipo y hacer los reemplazos necesarios. El caballero encapuchado, Marius, acata la orden. Con una sola palabra, desplegar, activa una poderosa habilidad, provocando que una ola de energía mágica brote ante él. La energía se solidifica en un comedor completamente amueblado, con mesas y sillas, para el deleite de los caballeros reunidos. Estallan en vítores por la comida, ansiosos por comer mientras tienen la oportunidad. Justin se para sobre el cadáver de un pájaro de roca abatido, contemplando cómo prepararlo. Considera freírlo en salsa de soja para la olla mágica, pero como no tiene, decide simplemente usar sal. Mientras los caballeros comen, Saman se le acerca. El joven caballero informa que no hay señales de piedras demoníacas en los alrededores. Justin escucha, con expresión pensativa. A continuación, describe la siguiente fase de su misión. Los escuadrones de Justin y Elliot se adentrarán en las ruinas, mientras que el escuadrón de apoyo se quedará para proteger su posición actual hasta que los demás regresen. Lanza una severa advertencia: si el equipo de avanzada es atacado, la unidad de rescate no debe volver por ellos. Un caballero comenta que el comandante está siendo irracional, pero Justin responde que espera que sean capaces de manejar tal tarea. Se vuelve hacia el grupo reunido y pregunta si sus preparativos están completos. Con una sonrisa de confianza, declara que, como han comido, tienen mucha energía y deben darse prisa. Cassius y los otros caballeros vitorean, listos para lo que llaman la comida segura del comandante. Con una orden final, Justin guía al escuadrón por una larga y derruida escalera de piedra hacia la oscuridad de las ruinas. Dentro, el pasadizo es más oscuro de lo que imaginaban. Justin señala que luchar en la oscuridad sería un estorbo y le dice a Marius que prepare una antorcha. Antes de que el caballero pueda actuar, Justin levanta su propia espada, pronuncia la palabra luz y la hoja comienza a brillar, iluminando su camino. Se dirige a su escuadrón, informándoles que les otorgará un don a todos. Uno de los caballeros expresa su gratitud, señalando lo conveniente que es servir a un comandante con una magia tan útil. El grupo avanza hacia las profundidades de las antiguas y polvorientas ruinas, su camino flanqueado por estatuas de piedra desgastadas que montan una guardia silenciosa sobre una gran escalera. Sus cuatro siluetas se mueven al unísono a través de un vasto salón con pilares, la luz mágica de sus espadas cortando la opresiva oscuridad. De repente, Justin se detiene. Entrecierra los ojos mientras dirige su atención hacia un largo pasillo abovedado envuelto en una oscuridad absoluta. Puede sentirlo, hay algo ahí abajo. Siguiendo sus sentidos, los conduce hasta un par de inmensas puertas selladas. Un momento después de su llegada, las pesadas puertas comienzan a estremecerse y a gemir bajo un impacto poderoso y rítmico desde el otro lado. El caballero encapuchado, Marius, identifica la cámara de más allá como una capilla.
Huston le dice que espere, explicando que un lugar como este es perfecto para que algo esté al acecho. Sus instintos eran correctos. Declara que esta es la ubicación de un fragmento del dios maligno y que la cámara está repleta de monstruos. Mientras las puertas comienzan a astillarse, da sus órdenes, él usará magia de refuerzo corporal, los demás se encargarán de los monstruos, y la tarea de destruir el fragmento en sí se le confía a Cassius. Se vuelve hacia el atónito caballero, explicando su elección. Cassius es el más rápido y el que lleva el equipo más ligero de todos. Aunque la propia magia de Huston tiene sus límites, cree que Cassius es el más adecuado para un único y decisivo golpe de ruptura. Una leve y confiada sonrisa se dibuja en sus labios mientras mira a Cassius, una gota de sudor resbalando por la sien del joven caballero. El resto del escuadrón observa, listos para ejecutar su parte del plan. En un camino empedrado, Rosgeise le indica a Cassius que la siga. Poniendo una mano en su hombro, lanza un hechizo, anunciándolo como refuerzo corporal. Desde un rincón oscuro, emerge una mano sombría y con garras. El hechizo surte efecto al instante. Cassius siente su cuerpo increíblemente ligero. Rosgeise lo observa, señalando que podría tener un exceso de poder, pero que aprenderá a controlarlo durante la batalla que se avecina. En otro lugar, Justin Vandiel informa a los otros caballeros. Explica que una vez que se abra la puerta, una fuga de luz revelará el camino. Su misión es encontrar al demonio en el interior, localizar su piedra mágica y transmitir esa posición a Cassius. Su objetivo final es destruir la piedra y a cualquier demonio restante. Con el plan establecido, da la orden de proceder. Siguiendo la orden, Rosgeise hace añicos las grandes y ornamentadas puertas con un único y explosivo golpe. En el interior, los caballeros se encuentran inmediatamente con resistencia. Mientras dos de ellos se enfrentan a una gran bestia, Rosgeise grita con urgencia al escuadrón que encuentren el fragmento del dios maligno. Su atención se dirige a una nueva amenaza, una criatura sombría con un rostro esquelético. La identifica como un Yug, luego se gira y le grita a Cassius que vaya. Él acata la orden y corre hacia adelante. Mientras corre por la vasta cámara, una enorme bestia parecida a un lobo ruge. La sala está repleta de monstruos de sombra que atacan a los caballeros. Una voz grita que todas las unidades protejan a Cassius. El lobo gigante se abalanza, pero su ataque se detiene abruptamente cuando una daga se clava profundamente en su pata. La daga fue lanzada por Saman, quien le pide a Cassius que se deprisa. Corriendo a su lado, Cassius agradece rápidamente a su camarada por salvarlo. Alcanza su objetivo, una pequeña piedra brillante que descansa sobre un altar. Con un grito decidido para destruirla, Cassius levanta las manos, que ahora brillan con energía concentrada, listo para atacar. Descargó su espada con todas sus fuerzas, pero la piedra permaneció intacta y el impacto generó una onda de choque. Maldiciendo con frustración, se preparó para golpear una vez más. Gruñó al darse cuenta de lo dura que era la piedra. Mientras su atención estaba fija en su tarea, un monstruoso hombre rata se cernió sobre Saman, levantando una pesada hacha para dar el golpe de gracia. Rosgeise solo podía mirar, con los ojos muy abiertos por la alarma. La situación se volvió más grave cuando un corpulento minotauro también avanzó. Al ver las abrumadoras probabilidades en su contra, Rosgeise le gritó desesperadamente a Cassius, instándolo a romper la piedra rápidamente. Le dijo que estaba bien huir, que solo necesitaba escapar. Con un último y desesperado golpe, lo logró. La piedra mágica se hizo añicos en innumerables fragmentos, y Cassius gritó triunfante, exclamando que lo había conseguido. Pero su victoria llegó un momento demasiado tarde. El hacha del hombre rata se precipitó hacia abajo, su afilado filo acercándose a la cabeza desprotegida de Saman. Mientras Saman miraba hacia arriba, paralizado de terror, Rosgeise soltó un grito desesperado y horrorizado, suplicando que se detuviera. Creyendo que ha destruido con éxito el fragmento del dios maligno, Cassius se para frente al imponente minotauro. Pero la bestia está lejos de ser derrotada, levantando un enorme garrote para dejarlo caer sobre el joven caballero. Desde el otro extremo del gran salón, un rugido desesperado resuena por el cavernoso espacio, suplicando a la criatura que se detenga. La voz pertenece a Justin Vandiel, con el rostro convertido en una máscara de pura rabia. Ráfagas de recuerdos lo asaltan, niños y caballeros que lo admiran, la inquietante silueta de un niño pequeño frente a un coche y la horrible realidad actual de Cassius enfrentándose a una muerte segura. Se lanza hacia adelante, impulsado por un único y furioso pensamiento. Le grita a la bestia que no le ponga las manos encima a su hermano. Con un último rugido gutural, se lanza al aire, con su arma preparada para atacar. Mientras se acerca, otros caballeros, incluido Marius, mantienen la línea desesperadamente contra monstruos menores, un lobo gruñendo y una criatura gobinoide. El minotauro, al oír la aproximación del comandante, gira la cabeza justo cuando éste llega. En un borrón de movimiento, Huston surca el suelo de piedra, un misil de furia justiciera dirigido directamente a la bestia que se cierne sobre Cassius. El impacto es devastador. Su espada atraviesa el cráneo del minotauro, silenciando su rugido con un crujido espantoso y un chorro de sangre. El colosal cuerpo se estrella contra el suelo. Huston se yergue sobre su presa mientras Marius y otro caballero observan, uno de ellos susurrando con asombro y reverencia: «Comandante». Una sonrisa afilada y de alivio se extiende por su rostro. Llegó a tiempo. Le da a Cassius un pulgar hacia arriba, elogiándolo por un trabajo bien hecho, señalando que su único golpe destrozó tanto la crisis inmediata como el trauma persistente. El fragmento del dios maligno yace destrozado en el suelo. A su alrededor, las bestias monstruosas derrotadas comienzan a disiparse, sus formas desvaneciéndose en la nada.
Una voz declara que Cassius ha demostrado su valía, notando con sombría satisfacción que las criaturas restantes ahora tiemblan de miedo. Aprovechando este repentino cambio de impulso, la guerrera rubia Rosgeise se yergue en un gran salón, con las espadas listas. Reconoce la oportunidad que se les presenta y declara que ahora es su momento de presionar el ataque. Su sentir resuena en otra parte mientras un capitán de caballeros arenga a sus tropas. Les grita que blanden sus espadas una última vez y aniquilen al enemigo que tienen delante. Con un grito de batalla unificado, los caballeros cargan por un largo pasillo con pilares, sus pasos acorazados retumbando contra el suelo de piedra. Tiempo después, el asalto ha concluido. Un grupo de caballeros se reúne alrededor de los restos de la formación rocosa oscura, la fuente de los monstruos. Uno de ellos comenta que la subyugación de los monstruos está completa, expresando alivio de que lograron manejarlo solo con sus propias fuerzas. Otro caballero refuta esto rápidamente, quejándose de que fue una defensa desesperada en la entrada y que todos estaban al borde de la muerte. Refunfuña sobre lo despreocupados que parecen los demás ahora que el peligro ha pasado. Su conversación es interrumpida por la llegada de su comandante, Justin Vandiel. Con aspecto cansado pero sereno, anuncia que el resto de sus camaradas están a salvo. Cassius, a su lado, pregunta de inmediato sobre el destino del fragmento del dios maligno. Él levanta un trozo de la roca destrozada para que lo vean. Confirma que es el objeto en cuestión, pero señala que, una vez desaparecida la esencia demoníaca, no es más que una piedra ordinaria. Cassius pregunta entonces qué deben hacer a continuación. Huston explica que su informe por sí solo no es prueba suficiente. Para corroborar sus afirmaciones, deben hacer que sacerdotes de alto rango investiguen el fragmento para certificar que es genuino. Luego, dirige su mirada directamente hacia Cassius. Continúa, diciéndole al joven caballero que debería haberse retirado para reevaluar la situación. Huston lo amonesta, afirmando que, aunque fue su propia orden, las acciones de Cassius fueron temerarias y debe aprender a pensar primero por sí mismo. Su subordinado, sin embargo, simplemente sonríe con una confianza inquebrantable. Apretando un puño, Cassius declara que tenía fe en que el comandante actual encontraría la manera de que todo saliera bien. De repente, es silenciado cuando la mano de Huston se cierra sobre su cabeza, alborotándole el cabello con una fuerza sorprendente. Tomado por sorpresa, Cassius solo puede soltar un quejido de confusión. Su comandante lo sujeta con firmeza, con una leve sonrisa en los labios. Cassius protesta, preguntando por qué el comandante haría algo así, recordándole que no tiene ninguna gracia que su líder actúe como un señuelo de sacrificio. Huston simplemente se disculpa por haberlo preocupado. Mientras los caballeros terminan de asegurar la zona, uno de ellos se acerca para dar su informe. Confirma que los terrenos del templo están a salvo y que no hay señales de refuerzos enemigos en los alrededores. Con la situación bajo control, Huston da la orden de declarar la operación oficialmente terminada. Cumplido su deber, una sonrisa pícara se extiende por el rostro de Huston. Se da cuenta de lo que esto significa y decide que no puede aguantar más. Con un poderoso rugido que resuena por todo el lugar, grita su siguiente orden: a comer. Se presenta una comida generosa, con una cesta de albóndigas fritas y una hogaza de pan, recibida con una audible aclamación de aprecio. Sin dudarlo, el grupo comienza a comer, expresando su gratitud antes de servirse con tenedores y manos por igual. Los jóvenes caballeros, incluidos Cassius y Saman, disfrutan de la comida juntos, con los rostros iluminados por la camaradería mientras comparten el simple placer de una comida. En otro lugar, Justin Vandiel examina una piedra oscura y tosca en su mano enguantada. Se pregunta si esto será suficiente para ganarse la confianza del margrave, reconociendo para sí mismo que los nobles de la capital todavía lo consideran un villano. Su contemplación es interrumpida por el noble Díaz, quien lo confronta con una dura acusación. Díaz exige saber por qué el oráculo divino lo está investigando y le advierte que si la piedra mágica es una falsificación para ganar fama, Huston podría ser acusado del grave crimen de perturbar la paz. Mientras tanto, de vuelta con los caballeros, Cassius declara alegremente que se lo comerán todo. Observa que la habitual expresión intimidante de Saman ha desaparecido. Simon sonríe y responde que, con los asuntos resueltos, está bien ser un poco feliz. Desde la distancia, Huston observa su interacción. El grupo de caballeros se sienta junto en la hierba, reunido alrededor de la cesta de comida, disfrutando de un momento de paz y compañerismo. Aflora un recuerdo, un grupo de niños pequeños, entre ellos uno que se parece a Saman, sentados en fila mientras una figura adulta les entrega pequeñas botellas. La escena cambia a una lápida de piedra desgastada. Cassius se para frente a ella, hablando en voz alta a su amigo fallecido. Se pregunta sobre la frente de Saman y comenta lo parco que siempre fue. Dejando a un lado los pensamientos del pasado por ahora, decide celebrar este primer paso hacia un futuro mejor. En la capital real del reino de Ruffles, una figura solitaria camina con paso decidido a través de un vasto y ornamentado salón, su silueta avanzando hacia una puerta brillantemente iluminada en la distancia. Dentro de un salón lujosamente decorado, Theodoros Terran se acerca a una figura en silueta junto a una gran puerta. Lo llama, confirmando su identidad como Díaz, y también menciona el nombre de Ernest. Los dos se encuentran ahora juntos ante un gran ventanal, sus figuras proyectadas como sombras. Tiararos expresa su profunda gratitud por su apoyo. Díaz responde que no hay necesidad de investigar el asunto, ya que ha enviado a la orden de caballeros de subyugación. Su expresión cambia a una de profunda preocupación mientras procesa esta información. El objetivo de esta fuerza es el capitán de la Tercera Orden de Caballeros, Justin Vandiel.
junta las manos con ansiedad, sus pensamientos se aceleran mientras se pregunta qué tipo de comportamiento está mostrando ese hombre hacia su padre y la gente de su dominio. En una habitación con poca luz y llena de libros, Justin Randall se sienta solo en una larga mesa, con la cabeza vendada. Una única vela parpadea a su lado mientras un reloj de pie marca el paso del tiempo. Él espera. De repente, se endereza de un salto, golpeando la mesa con las manos. Una voz resuena, anunciando que la fuerza de subyugación ha regresado. Afuera, los caballeros que regresan son recibidos con vítores. Bienvenidos, y buen trabajo, resuenan por la calle mientras la gente del pueblo saluda. Los caballeros, cansados pero triunfantes, devuelven el saludo desde su carreta. Cassius y Saman saludan a su comandante, Rosgeise, aliviados de verla ilesa. Cassius sugiere con entusiasmo celebrar una fiesta por la victoria. Justin Bandiel, que se ha unido a ellos, comenta que ella parece mucho más enérgica de lo que esperaba. Sin embargo, Rosgeise descarta la celebración por ahora, diciéndoles que primero descansen, ya que deben reunirse con el margrave. Luego se dirige a Floran, dándole instrucciones para que organice una reunión urgente y se asegure de que un sacerdote de alto rango también esté presente. Floran hace una reverencia, confirmando que lo hará de inmediato. Mientras caminan, Justin sugiere que ella también descanse hasta que llegue una respuesta. Ella está de acuerdo, reconociendo que al menos debería cambiarse de ropa. Poco después, su llegada es anunciada en una gran mansión. «Ha llegado Lord Randall», exclama una voz, dándoles la bienvenida. Dentro, son recibidos por el noble barbudo, Díaz. Lo saluda cálidamente, afirmando que ya ha recibido el informe de su exitosa misión de supresión y los elogia por un trabajo bien hecho. Rosgeise explica que solo tuvieron éxito gracias al apoyo que recibieron del margraviato. Díaz va entonces al grano, mencionando el asunto urgente que ella deseaba discutir. Confirma que, tal como se solicitó, ha convocado al sumo sacerdote. El sumo sacerdote revela el motivo de la convocatoria. Una gran piedra oscura y dentada yace sobre la mesa ante ellos. Explica que la fuente de los monstruos fue destruida, y esto es lo que queda. Le pide a Rosgeise su evaluación, ya que se presume que es un fragmento del dios maligno del territorio de Talera. Ella escuchaba atentamente mientras el sumo sacerdote examinaba la piedra, con expresión sombría. Confirmó que era un remanente de un demonio, algo que nunca antes había encontrado. Lord Díaz, preocupado, preguntó si el objeto estaba seguro en ese momento, a lo que ella respondió que no hubo anormalidades durante su transporte. El sacerdote, juntando las manos, declaró que, dada la naturaleza del objeto, la purificación era el camino más prudente a seguir. Lord Díaz lo consideró, repitiendo pensativamente la palabra purificación. Rosgeise entonces explicó la dificultad de la tarea. Detalló que para limpiar completamente el miasma que se había transformado en una maldición física, se necesitarían las oraciones de docenas de sacerdotes de alto rango, lo que requeriría una donación significativa al gran santuario. Entonces hizo una oferta directa. Reconociendo que las contramedidas actuales contra los monstruos probablemente ya eran una carga financiera para el conde fronterizo, propuso que él podría confiarle el fragmento del dios maligno. En ese momento, Justin Randall intervino. Elogió la prevención de la estampida de monstruos como una victoria imprevista, pero señaló que el fragmento que habían recuperado era un artefacto histórico excepcionalmente raro. Subrayó su importancia como prueba para el informe que debía presentarse al rey. Luego dirigió su atención al sumo sacerdote, con una mirada astuta en sus ojos. Le aseguró al sacerdote que cuando el fragmento del dios maligno fuera presentado al gran santuario en la capital, se aseguraría de comunicar la profunda implicación del sacerdote en el asunto. El sumo sacerdote, comprendiendo la implicación, aceptó cooperar de inmediato. Lord Díaz se disculpó por las molestias, pero el sacerdote lo desestimó como parte de sus deberes. Justin le agradeció formalmente su ayuda. Al concluir la reunión, reflexionó sobre el exitoso resultado. Sabía que el santuario local carecía de los medios para la purificación y no asumiría el costo. Esto presentaba una oportunidad perfecta para que tanto la familia real como el gran santuario quedaran en deuda con él. El sumo sacerdote se retiró con un ayudante, declarando que prepararía el certificado necesario en una habitación separada. Pidió que le indicaran el camino, expresando su gratitud por los acontecimientos del día. Una vez que estuvieron solos, Lord Díaz se dirigió a Justin, ofreciéndole sus disculpas y su más sincero agradecimiento. Justin le restó importancia, recordándole al Lord que el rey había concedido esta tierra a la familia Talleyrand. Insistió en que no se podía esperar que cubrieran los costos de la purificación por sí mismos y instó a Díaz a ser firme en este punto. Lord Díaz, sentado frente a él, lo observaba con una mirada aguda y analítica. Comentó sobre el profundo cambio que había presenciado, preguntándose en voz alta qué podría haber transformado a Justin de forma tan completa. Luego se ofreció a encargarse de la entrega de cualquier carta que Justin pudiera tener para su Alteza o la joven dama. Él respondió con una sonrisa de confianza, sugiriendo crípticamente que el agua y el aire de esa tierra le sentaban bien. Desviando ligeramente su atención, dio la señal para el siguiente paso. En respuesta, Lord Díaz declaró formalmente que sus propios soldados asumirían la responsabilidad de todas las patrullas y la seguridad. Dio instrucciones para que la tercera orden de caballeros aprovechara esta oportunidad para descansar. Sentada junto a Justin, Rosgeise aceptó formalmente la oferta con gratitud. En los aposentos de los caballeros, Justin Randall tararea para sí mismo mientras cocina un gran panqueque. Dos niños pequeños observan desde la puerta, y uno pregunta qué está haciendo el comandante. Con una sonrisa agradable, Justin explica que está preparando un obsequio para un conocido que planea visitar.
El niño observa que parece inusualmente feliz, lo que parece sorprender a Huston, quien se pregunta si su expresión realmente ha cambiado tanto. Él se vuelve hacia los niños, notando sus expresiones anhelantes. Declaran que por supuesto que se verían así, es un panqueque cubierto de miel, y ellos también quieren. Huston considera su súplica con un murmullo pensativo. Una sonrisa astuta cruza su rostro mientras hace una proposición. Les recuerda que el ejercicio de entrenamiento conjunto final con los caballeros del Conde de la Frontera es mañana. Luego promete una recompensa especial para quien logre los mejores resultados en el simulacro de batalla. La noticia de este desafío llega a Cassius y Salmon, cuyas expresiones se endurecen al instante con sorpresa y determinación. Este sentimiento se propaga por las filas de los jóvenes caballeros. Una ola de intensa concentración y espíritu competitivo los inunda mientras se preparan para la prueba que se avecina. Más tarde, mientras Huston camina con Díaz y Cleman, Díaz comenta sobre la atmósfera inusualmente tensa entre los aprendices. Huston confirma que él es la causa, habiéndoles dicho que luchen con todo lo que tienen, aunque solo sea el ejercicio final. En el campo de entrenamiento, Cleman se dirige a los caballeros reunidos, dando inicio oficial a los simulacros de batalla uno a uno. Les grita que lo den todo y que no bajen la guardia solo porque usan espadas de madera. A su lado, Salmon aprieta los dientes, dándose cuenta de la inmensa presión, incluso en el entrenamiento, un error podría ser fatal. Los caballeros rugen en respuesta. Con las reglas establecidas, se decide el primer emparejamiento. Simon se enfrenta a Cassius en el centro del círculo, ambos combatientes preparando sus espadas de madera mientras sus compañeros observan. En el momento en que comienza el combate, Cassius se lanza hacia adelante. Simon apenas levanta su espada para bloquear, sorprendido por la increíble velocidad del ataque. Al bloqueo inicial le sigue un rápido intercambio de golpes. La madera cruje contra la madera mientras los dos caballeros intercambian estocadas en un torbellino de movimiento, su duelo comienza con una intensidad feroz. Se ve obligado a arrodillarse, con su espada de entrenamiento arrancada de su mano. Cassius se yergue sobre él, victorioso, con su propia hoja de madera firme a centímetros de la garganta de Salmon, poniendo fin al duelo con un golpe decisivo. Al declararse el final del combate, Cassius retrocede. Desde la banda, Justin Dandiel observa que los movimientos anteriores de Cassius eran meramente una finta. Se da cuenta con un escalofrío de que esta demostración de fuerza abrumadora es la verdadera y seria naturaleza de la Tercera Orden de Caballeros. Observa con atención, reconociendo como auténtico el espíritu de lucha en los ojos del joven caballero. Huston se pregunta cuánto de este talento en bruto se ocultaba durante su entrenamiento rutinario, y sus pensamientos se desvían brevemente hacia la recompensa prometida, panqueques. Esa sola palabra, panqueques, se convierte en un poderoso motivador. Uno de los aprendices agarra su espada de madera con tanta fuerza que sus nudillos se blanquean, su determinación alimentada por la promesa de una comida dulce. Todo el grupo de jóvenes caballeros comparte este enfoque singular e intenso. Sus rostros están serios y resueltos, sus mentes consumidas por el premio que ha encendido un feroz fuego competitivo en su interior. Al observar su fervor, una sonrisa de suficiencia se dibuja en los labios de Huston antes de que su expresión se endurezca. Reflexiona sobre la increíble dignidad de la Tercera Orden de Caballeros, reconociendo que su propósito es mucho mayor que simplemente repeler monstruos. Resuelve que debe aceptarlos como los hombres que está destinado a liderar. Más tarde, de pie afuera con Cleman y Díaz, su sonrisa de confianza regresa. Comenta con ironía que los caballeros, motivados por la comida, se están aprovechando de ellos, lamentando que tendrán que comprar todo el stock de harina y miel. Reflexiona que deberían haber sido más sutiles desde el principio. A pesar de sus quejas, admite para sus adentros que observar esta farsa entre sus subordinados con una sonrisa amarga no está tan mal. Sin embargo, surge un pensamiento más serio, la verdadera naturaleza de la Tercera Orden de Caballeros y del propio Justin Dandiel sigue siendo en gran parte desconocida. Díaz se vuelve hacia él, ofreciéndole cierta tranquilidad. Afirma que si Huston comparte los mismos aliados y gustos que el anterior Dandiel, entonces se puede confiar en él. Sin embargo, una curiosidad inquisitiva se cuela en su voz al preguntar si Huston es, quizás, un hombre formidable o incluso temible. Antes de que pueda responder, la voz de un instructor atraviesa el aire, llamando al siguiente par de combatientes para que den un paso al frente. Los caballeros responden con un rugido unificado y entusiasta mientras el pensamiento persiste, un espíritu bueno y temible, ciertamente. Varios días después, el patio de la finca era un hervidero de actividad. Los carruajes estaban listos y la gente se movía de un lado a otro, preparándose para la partida. En el aire flotaba una sensación de gratitud por la ayuda prestada. Montada en su caballo, Rosgate se miró al jefe de cocina. Él expresó su pesar por su partida, señalando cuánto había disfrutado hablando de cocina con el comandante Huston. Solo deseaba haber tenido más tiempo para compartir sus recetas. Ella le ofreció una sonrisa confiada, haciéndole una promesa. Le dijo que una vez que fuera nombrada caballero formalmente y tuviera su propia finca, vendría a reclutarlo. El jefe de cocina, con el rostro iluminado por la emoción, aceptó la oferta con entusiasmo. Con las despedidas concluidas, Huston se despidió con la mano por última vez desde detrás de ella. Rosgate se dirigió su atención hacia adelante, y su voz resonó con la orden de partir. En respuesta, el jefe de cocina y su personal hicieron una reverencia al unísono, un gesto profundo y respetuoso mientras las siluetas de los caballeros que partían se alejaban. Observando la procesión desde la distancia, Díaz comentó que finalmente estaban de regreso a la capital. Cleman añadió que el viaje era largo y que vivirían en campamentos durante algún tiempo antes de su llegada. A medida que la orden de caballería avanzaba por el pueblo, encontraron la calle principal inesperadamente bordeada por una multitud masiva de aldeanos.
Uno de los jinetes observaba con confusión, preguntándose el motivo de la reunión. La razón se hizo evidente cuando un estruendoso vitoreo brotó de los ciudadanos reunidos, sus manos ondeando en una jubilosa muestra de gratitud. De entre la multitud se alzaron voces, un hombre y una mujer gritando su agradecimiento directamente a la Tercera Orden de Caballería. Proclamaron que se había corrido la voz de cómo los caballeros habían salvado su pueblo de una terrible crisis. Cabalgando junto a Cassius y Saman, Justan escuchaba su conversación. Cassius señaló cómo la gente de la frontera mostraba su aprecio, y Saman admitió que no era un sentimiento desagradable. Justan pareció estar de acuerdo, justo cuando la voz de un niño gritó, hermano mayor. Observa cómo el joven, Mark, lo señala ante su padre, Díaz. Justan comenta que fue algo bueno, y Mark asiente, diciendo que fue una sensación muy agradable. El niño continúa, agradeciéndole por los panqueques y exclamando lo deliciosos que estaban. Su padre, Díaz, le explica entonces a Justan que el señor de la finca había proporcionado trabajo a los soldados que resultaron heridos en la batalla. Ya montado en su caballo y listo para partir, Justan considera las palabras de Díaz. Díaz expresa su profunda gratitud, explicando que escuchó que Justan había negociado directamente en su nombre. Mientras Justin se da la vuelta para irse, Mark saluda con entusiasmo, llamándolo hermano mayor y pidiéndole que vuelva a visitarlo. Justan le devuelve la mirada con una sonrisa, diciéndole al niño que valore a su familia. Al concluir las despedidas, comienzan los procedimientos formales. Cleman llama a la Tercera Orden de Caballeros del Reino de Rafios a la atención, ordenándoles que saluden a su comandante, Bandiel. Los caballeros reunidos, incluidos Saman y Cassius, levantan los puños al pecho en un gesto unificado. Simon le comenta a Cassius que la multitud se ha vuelto bastante ruidosa. Una vez hecho el saludo, Cleman da la orden final, la Tercera Orden de Caballeros debe avanzar con orgullo hacia la capital real. A la cabeza de la columna, Justin Vandeau lidera el camino en su caballo blanco. Detrás de él, los caballeros levantan los puños en una ovación resonante, listos para el viaje a casa. Dentro del reino, un gran castillo blanco se alza con sus numerosas torres y chapiteles que se extienden hacia el cielo. En el interior, una voz regia corta el silencio del salón del trono, dando una orden, levanta la cara. Quien habla es el rey, sentado en su trono, dirigiéndose a Justin Vandeau. Afirma que, aunque ha revisado el informe sobre el sometimiento de la bestia demoníaca, desea escuchar los detalles directamente. Justan acata formalmente la orden. Desde un lado, el caballero Cleman observa el procedimiento con una mirada aguda e intensa. Más al fondo, Tiaroros Tiaran está sentada, observando cómo se desarrolla el intercambio. Su expresión es de indisimulado desprecio, con los ojos entrecerrados mientras mira a Justan. Detrás de ella, Díaz y otros nobles comparten miradas similares de severa desaprobación. Justan, con la cabeza inclinada, reconoce internamente las frías miradas que le dirigen los altos funcionarios y Lady Díaz, todos reunidos en la corte. Comienza su informe formal al rey. Explica que su misión inicial era someter a los monstruos que aparecían en el margraviato de Taleran, pero su investigación reveló indicios de una inminente estampida de monstruos. Continúa, declarando su creencia de que el aumento de monstruos se debía a una causa raíz específica. Al colaborar con el conde fronterizo para encontrar y destruir el fragmento del dios malvado, logró evitar que ocurriera la estampida. El rey escucha, luego comenta que es una historia difícil de creer y pregunta si Justan tiene alguna prueba. En respuesta, Justan se arrodilla y presenta un trozo de roca oscura y dentada, declarando, este es el fragmento del dios malvado, destruido. Mirando desde lo alto al caballero arrodillado y a la corte reunida, el rey dirige su atención a otra figura. Sumo sacerdote, solicita, pido tu opinión. El sacerdote asiente, aceptando la tarea. Obedeciendo la orden del rey, el sumo sacerdote examina el fragmento corrupto presentado por Justin Vandeau. Tras un momento de intenso escrutinio, el anciano clérigo confirma que se trata, en efecto, de un artefacto problemático. Esta validación provoca una onda de incredulidad en la corte. Tiararose Taleran exclama, preguntándose si Justan realmente evitó una estampida de monstruos por sí mismo. A su lado, Díaz expresa su propio asombro, encontrando increíble que la infame Tercera Orden de Caballeros pudiera lograr tal hazaña. Desde su trono, la voz del rey atraviesa los murmullos. Declara que, con la autenticidad del fragmento confirmada y una carta formal recibida del territorio Taleran, el logro militar de Justan, independientemente de las circunstancias pasadas, es innegable y será reconocido. Luego se dirige directamente a Justin Vandeau, elogiándolo por su excelente trabajo y ofreciéndole una recompensa por su servicio. Justan inclina la cabeza profundamente en señal de gratitud. Mientras esto sucede, un joven noble llamado Ernest se inclina hacia una angustiada Tiararose, asegurándole que todo está bien y que él la protegerá. Ella aprieta la tela de su vestido, con una expresión llena de preocupación. Él mira hacia la pareja, un pensamiento cruzando su mente. Si fuera a pedir a Tiararose como recompensa, tendría que dejar claras sus intenciones. Reprime una tos en su mano enguantada, con la mirada perdida. Volviendo su atención a los tronos, hace su petición. Afirma que la victoria pertenece a todos sus caballeros y, por lo tanto, desea que los fondos de la recompensa se utilicen para ellos. Específicamente, pide lo suficiente para cubrir renovaciones importantes en sus barracones y para mejorar sus comidas diarias. Su humilde petición toma por sorpresa a la reina. Repite en voz baja la palabra comidas, desconcertada por la naturaleza mundana de su deseo mientras el resto de la corte observa en silencio. El rey, sin embargo, reacciona de manera muy diferente. Se recuesta en su trono y suelta una carcajada estruendosa, completamente divertido.
Declara que la petición de Huston es como la de un niño pidiendo un dulce. Le dice a Huston que la petición es demasiado modesta para un comandante de caballeros, instándolo a pedir algo más sustancial. Huston discrepa respetuosamente, afirmando que la moral de sus subordinados es lo primero. El rey escucha y luego comenta que este comportamiento es bastante diferente de lo que se describió en la carta que recibió de Tiararose. Él declara que la situación es verdaderamente encantadora. De pie ante el trono, Díaz ofrece una leve y cómplice sonrisa, comentando que desde que llegó a este mundo, siente como si su vida hubiera cambiado por completo. Este repentino giro de los acontecimientos deja a Tiararose completamente desconcertada. Solo puede mirar fijamente, confundida, preguntándose qué podría estar pensando ese hombre. Ernest hierve de ira, preguntándose qué está pasando. Reflexiona que el hombre malvado, casi inhumano, que acaba de ver es completamente diferente al que conocía. Observa que incluso sus padres parecen intrigados por Bandiel y, apretando el puño, jura no olvidar jamás los innumerables insultos que ha soportado. Convencido de que debe de estar ocurriendo algo más, se acerca a unas ornamentadas puertas dobles. Asomándose por la rendija, ve 3 siluetas dentro de una habitación bien iluminada y se pregunta qué estarán tramando. Dentro, Justin Vanderbilt sostiene una esfera de luz brillante sobre la mano de una joven doncella, con O'Reilly a su lado. Tiararose, al presenciarlo, expresa su sorpresa, preguntando qué está haciendo, mientras la propia doncella mira confundida. Reaccionando al instante a la escena, Ernest irrumpe por las puertas, empujando a la doncella protectoramente detrás de él y posicionándose directamente entre ella y Huston. Se enfrenta a Huston, declarando que todo está bien ahora que él ha llegado. Acusa a Huston de fingir ser otra persona durante la audiencia y amenaza con informar de sus acciones a su padre. Como respuesta, Huston simplemente sonríe con suficiencia, cubriéndose la boca con una mano enguantada. Ernest, enfurecido por su reacción, exige saber qué es tan gracioso. Le grita a Huston, afirmando que, como príncipe heredero, no puede permitirle actuar con tanta presunción. Huston replica con calma que la forma de interrogar de Ernest es deficiente, acusándolo de simplemente intentar forzar la respuesta que desea. La doncella, con aspecto angustiado, intenta llamar la atención del príncipe. Arrodillándose ante ellos, explica la situación. Estaba a punto de servir el té cuando los nervios le hicieron soltar la tetera, quemándose la mano. Huston, aclara, estaba usando magia curativa en la herida. Desde fuera de la habitación, la conversación concluye. Se le advierte a la doncella que la magia curativa puede causar fatiga y que debería ir a descansar. Ella expresa su más profunda gratitud y se disculpa por los problemas que ha causado. Ella hace una profunda reverencia antes de retirarse, y la puerta se cierra con un clic tras de sí. Ernest permanece inmóvil, con expresión severa mientras observa el umbral vacío. Él dirige su atención a Justin Vanderbilt, exigiendo saber sus intenciones. Huston, con calma, cuestiona la acusación, preguntando por qué debería ser interrogado por realizar un simple acto de bondad. Continúa, reconociendo que la sospecha de Ernest es natural, considerando todos los problemas que le ha causado a Díaz. Huston admite que sus propias palabras han sido insuficientes y que tiene mucho sobre lo que reflexionar. Su expresión se endurece, con un brillo agudo en sus ojos. Declara que, de ahora en adelante, se probará a sí mismo con acciones, no con palabras. Luego añade que, si bien es comprensible que sospechen, especialmente de alguien con la ropa húmeda, agradecería que le permitieran cambiarse. En respuesta, Ernest le advierte que se abstenga de cualquier otra acción que pueda ser malinterpretada. Con una orden final y tajante, despide a Huston, quien ahora está acompañado por O'Reilly. Mientras se alejan por el ornamentado pasillo, O'Reilly comenta que el comportamiento del comandante fue bastante infantil. Huston permanece en silencio, con una expresión indescifrable. Reflexiona sobre el encuentro, dándose cuenta de que al príncipe le desagrada el hombre que solía ser. Ahora comprende que el príncipe también desconfía de él y que navegar esta nueva realidad será un desafío considerable. Dentro de una habitación bien amueblada, Justin Vanderbilt se sienta frente a O'Reilly, comentando que es un breve respiro. O'Reilly lo confirma, señalando que todavía queda algo de tiempo antes del banquete de la noche. Él sugiere que, dado que Huston ha estado tan ocupado con la reciente expedición, sería una buena idea dar un paseo por el patio para relajarse. Huston expresa su vacilación sobre deambular libremente por el castillo real. O'Reilly señala que nunca se le permitió hacerlo antes, pero que ahora las cosas son diferentes. Le asegura a Huston que, aunque habrá algo de vigilancia, debería salir un rato. Huston accede. Camina solo a través de una larga columnata arqueada, observando que, a medida que el sol se pone, la ciudad capital de Talleyrand debe estar enfriándose. Su pensamiento es interrumpido por un repentino estornudo. Se detiene, preguntándose quién podría estar cerca. Mirando hacia el patio, divisa 2 figuras y parece reconocer a una de ellas. Mientras tanto, en el patio, Tiararose Talleyrand está con su doncella. La doncella sugiere que Lord Díaz preferiría que se cambiara a un vestido más abrigado, pero Tiararose, sonrojada, se niega. Explica que no puede, ya que cambiarse ahora la haría llegar más tarde que la princesa. Mientras habla, una mano la sujeta firmemente del hombro. Sobresaltada, se da la vuelta y encuentra a Justin Vanderbilt de pie justo detrás de ella, colocando su largo abrigo blanco sobre sus hombros para protegerla del frío de la tarde. Tiararose, nerviosa, exclama su nombre. Él le dice que no se preocupe, razonando que, como futura princesa heredera, debe cuidar su salud. Luego descarta sus propias palabras, calificándolo de una preocupación innecesaria, lo que la deja mirando hacia abajo con una expresión preocupada. Ella se aferró al abrigo, con la mirada fija en el suelo mientras Huston hablaba.
Él la instó a cambiarse rápidamente, advirtiéndole que cierta princesa ruidosa seguramente haría algún comentario si llegaba tarde. Además, añadió, sería de mala educación seguir estornudando durante todo el banquete. Su razonamiento directo la dejó desconcertada. Balbuceó que entendía y, al mismo tiempo, insistió en devolverle el abrigo de inmediato. Se lo tendió, expresando su gratitud por el gesto pero insistiendo en que no tenía por qué haberse molestado. Huston simplemente la observó con una leve sonrisa, diciéndole que no se preocupara. A lo lejos, Díaz la llamó, sugiriendo que era hora de que regresaran a sus habitaciones. Sola con sus pensamientos y el abrigo de él, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Se aferró a la tela, preguntándose si todo esto era parte de algún plan elaborado y cuestionando cuáles eran las verdaderas intenciones de Justin Van Damme. Su mente divagó, recordando los persistentes avances de Ernest, quien tenía una prometida desde sus días de escuela. El recuerdo de su cercanía no deseada todavía estaba vívido. Sin ser visto, O'Reilly lo observaba desde la distancia, apoyado en una farola con una sonrisa de suficiencia. Reflexionó que Huston tendría que resolver el asunto de su chaqueta y notó que Díaz era claramente detestado. Con ese pensamiento, decidió que también era hora de que él regresara. Bajo la luz de la luna llena, un gran edificio de varias plantas se alza silencioso contra el cielo nocturno estrellado. En el interior, 3 jóvenes con atuendo de entrenamiento caminan por un largo y vacío pasillo. Uno se queja de hambre después de la cena, mientras que otro se pregunta en voz alta si su comandante ya ha regresado, sugiriendo que probablemente deberían pasar la noche allí. Uno de ellos, Cassius, expresa su envidia a gritos, imaginando la deliciosa comida que el comandante debe haber comido en la cena del castillo. A su lado, el joven de pelo oscuro simplemente sonríe con suficiencia ante el arrebato. Mientras tanto, en otra habitación, el mismo comandante del que hablan, Justin Van Damme, se echa hacia atrás sobre un sofá con un grito de absoluto agotamiento. Su ayudante, O'Reilly, se sienta tranquilamente cerca. O'Reilly le pregunta si está cansado del viaje de regreso. Huston lo confirma, admitiendo que estaba tan tenso cenando en la mesa de la familia real que ni siquiera pudo saborear la comida. O'Reilly comenta que el constante interrogatorio que soportó después debe haberlo dejado aún más agotado. Desde cerca, Theodore Terran se abanica mientras comenta los rumores sobre la recién descubierta popularidad del comandante en el palacio, señalando cómo incluso sonríe a los niños. Añade que Díaz parece haber perdido todo interés, quizás incluso fingiéndolo, lo que provoca una mirada de fastidio en Huston. Díaz entonces habla directamente, con expresión sombría. Declara que Justin Van Damme es un farsante, afirmando que siente como si otra persona se hubiera apoderado de su cuerpo. La irritación de Huston se intensifica. Ante esta grave acusación, los rostros de Tiara Rose y Ernest se endurecen con miradas serias e intensas, mientras Huston observa, con su frustración evidente. A pesar de la tensión, Huston le confiesa más tarde a O'Reilly que fue un momento significativo. O'Reilly está de acuerdo, observando que la reputación del comandante ciertamente ha mejorado como resultado de los acontecimientos. De vuelta en el pasillo, el caballero de pelo oscuro les dice a sus amigos que no puede negar que lo que pasó fue culpa suya. Cassius lo presiona, preguntándole si trajo algún recuerdo. El caballero responde que, si bien no es un objeto físico, tiene buenas noticias que compartir. Sentado relajadamente en un cómodo sillón, informa a sus caballeros que, debido a su arduo trabajo deteniendo la estampida de monstruos, les ha conseguido unas largas vacaciones. Con una sonrisa de confianza, añade que, como también ganaron una recompensa sustancial, usará los fondos para renovar sus viejos alojamientos e incluso construir una nueva sala de duchas. Su anuncio es recibido con vítores. Cassius exclama encantado, mientras que Saman expresa su alivio por no tener que esperar más en la fila para quitarse el sudor después del entrenamiento. Rosgeise está de acuerdo, comentando que, aunque sería más fácil si todos pudieran usar magia de purificación como su capitán, esta es una mejora bienvenida. Las expresiones de alegría de los caballeros se congelan en un silencio atónito cuando Huston da su última noticia: ha conseguido que sus gastos de comida estén cubiertos a perpetuidad. Su conmoción estalla en puro éxtasis. Cassius lanza los brazos al aire con un rugido triunfante. Huston nos observa con una sonrisa amplia, casi maliciosa, confirmando que, a partir de ahora, siempre podrán comer esa deliciosa comida. Él se ríe, diciéndoles que sigan trabajando duro para él. En respuesta, sus 3 subordinados se ponen firmes, gritando al unísono que entienden y que lo seguirán por el resto de sus vidas. Más tarde, a solas en sus aposentos, Huston descorcha una botella de vino. Reflexiona que, si bien la comida en la cena fue excelente, las porciones habían sido decepcionantemente pequeñas. Se pone de pie y examina su habitación, recordando que deberían quedar algunas raciones de su última expedición guardadas en un armario que rara vez utiliza. Mientras saborea su vino y reflexiona sobre la construcción de la minicocina de sus sueños, la puerta se abre de repente. Cassius entra corriendo, gritando que escuchó de Saman que el capitán iba a construir una sala de duchas. El sonido de golpes fuertes y repetidos resuena por el pasillo. Con una expresión de dolor, Huston se da cuenta de que el camino para entrenar adecuadamente a sus subordinados es largo, y debe comenzar con una lección sobre cómo tocar a la puerta. Huston Van Damme se dirige a un grupo de hombres, incluyendo a un hombre calvo y al caballero de pelo ondulado, Saman, explicando los fundamentos de cocinar sobre una fogata y con una sartén. Los mira con una sonrisa de confianza, preguntando si están listos. Su atención se dirige entonces a una cocina recién instalada.
Observa el gran horno de ladrillos, notando que, junto con un refrigerador, utiliza tecnología mágica pero es funcionalmente casi idéntico a los prácticos electrodomésticos de su mundo anterior. Con una expresión decidida, se ata rápidamente una bandana alrededor de la cabeza, decidiendo empezar de inmediato. Ahora, con un delantal y sosteniendo un rodillo, declara su intención de probar las capacidades de la cocina. Más tarde, durante un tiempo libre, camina con Cassius y Simon, su largo cabello ahora cuidadosamente trenzado. Simon comenta que es un buen descanso y sugiere que vayan al pueblo, una idea que Huston parece considerar. El grupo, al que ahora se ha unido Rosgeise, percibe un aroma agradable. Simon nota el olor dulce, y Cassius se da cuenta con entusiasmo de que su comandante debe estar en la cocina preparando algo. Señala hacia la fuente, seguro de que tiene razón. Impulsado por este descubrimiento, él y Simon irrumpen por la puerta de la cocina. Cassius llama al comandante, preguntándole si está preparando algo delicioso, ya que el maravilloso olor ha llenado todo el pasillo. Encuentran a un Huston molesto, que los regaña por no llamar a la puerta. Un aterrorizado Cassius ofrece una disculpa frenética. Huston, al ver a Rosgeise asomándose por la puerta, explica que estaba horneando unos dulces de prueba y les pregunta si les gustaría ver. Cassius pregunta ansiosamente si ya puede comerlos. Huston responde que, aunque están listos para comer, estaba a punto de servir un poco de té para acompañarlos, y le dice a Cassius que no se los coma por su cuenta. Cassius acepta a regañadientes. Él pregunta con entusiasmo si ya pueden comer los dulces. Huston, sentado al otro lado de la mesa, le da su permiso, señalando que solo hizo una tanda y no preparó muchos. Con eso, Huston comienza a servir té para sus dos subordinados. Simon comenta que un poco de té sería perfecto, mientras Cassius observa los preparativos con los ojos muy abiertos de la emoción. Al dar un bocado, Cassius exclama que está delicioso. Simon está de acuerdo, añadiendo que está más que bueno. Huston acepta el cumplido, pero comenta que no está mal para un primer intento, aunque personalmente prefiere los dulces hechos con huevos. Al oír esto, Simon le pide inmediatamente que prepare ese tipo la próxima vez. En respuesta, una sonrisa astuta se forma en el rostro de Huston. Afirma que solo los hizo para probar el equipo de cocina y que no horneará por un tiempo, añadiendo que no tiene ninguna obligación de prepararlos como recompensa. Sin embargo, considera en privado que si estas buenas acciones ayudan a cambiar su reputación como el perro rabioso de la Tercera Orden de Caballeros, podría valer la pena. A pesar de sus palabras, se arremanga con renovado propósito. Anuncia que está listo y decide ir a una librería a buscar un libro de recetas, ya que su repertorio actual de dulces es bastante limitado. Sus subordinados lo observan, sorprendidos por su repentino compromiso. Sus pensamientos se desvían hacia el proceso en sí. Reflexiona que hornear utiliza músculos que normalmente no ejercita, considerándolo un refrescante cambio de ritmo de sus deberes habituales. En los sagrados pasillos de una gran biblioteca de varios pisos, los clientes se movían en silencio entre imponentes estanterías, cada una un repositorio de conocimiento e historias. Una joven con gafas, al notar que alguien tenía dificultades para alcanzar un estante alto, amablemente le recuperó el volumen. Le presentó el libro, preguntando si era el que buscaba, y recibió un silencioso agradecimiento. Mientras ella hablaba, un hombre de largo cabello rubio se giró, con expresión de sorpresa. Reconoció su voz y se preguntó si tal vez era la hija de Díaz. La mujer, a su vez, se sobresaltó, preguntándose por qué el comandante de caballeros Bandiel estaba allí. Él explicó con calma que simplemente estaba en la librería porque había decidido comprar un libro. Mostró su selección, un volumen titulado, Para ti, que empiezas a hacer dulces. La mujer lo miró, con evidente sorpresa mientras procesaba su elección de material de lectura. Al notar su mirada, le preguntó sin rodeos qué pasaba y si tenía algún interés en él. Azorada, ella lo negó de inmediato, exclamando que no había forma de que eso fuera cierto. Luego ofreció una excusa, explicando que no había traído a sus asistentes. Añadió que alguien llamada Anabella la esperaba afuera con un carruaje que había dispuesto. Él escuchó y luego comentó que, como prometida del príncipe heredero, era peligroso para ella salir sin una escolta adecuada. Incluso en el distrito noble, le advirtió, necesitaba ser lo suficientemente cuidadosa. Ella reconoció su preocupación con un seco, gracias, pero su expresión se endureció. Luego afirmó que creía que él era mucho más peligroso que cualquier amenaza potencial en las calles. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aparentemente divertido por su evaluación. Es justo, concedió, antes de anunciar que se marcharía. Se dio la vuelta y se alejó por la pasarela superior de la biblioteca, abriendo ya el libro sobre dulces. Desde un balcón al otro lado, la mujer observó su partida. Huston Bandiel salió a un balcón, reflexionando que su asunto en la librería había concluido sin problemas. Su momento de paz se vio interrumpido al instante por un grito aterrorizado desde la calle de abajo, donde una figura encapuzada se encontraba en un nivel inferior. El alboroto resonó en la librería, sobresaltando a los clientes. Miraron a su alrededor confundidos, preguntándose sobre el origen del disturbio y dándose cuenta rápidamente de que venía de fuera. Sin dudarlo un instante, saltó por encima de la barandilla del balcón, lanzándose hacia el caos que se desarrollaba en la calle. En la calle de abajo, un grupo de rufianes había acorralado a la misma mujer con la que Huston acababa de hablar. Uno le exigió que fuera con ellos, pero otro parecía dudar, preguntando qué le estaban haciendo e insistiendo en que no era asunto suyo. Mientras la confrontación escalaba, la figura encapuzada vista antes huyó de la escena. El aparente líder del grupo, con el rostro parcialmente oculto por una máscara, ignoró la disidencia.
Agarró el brazo de la mujer, gritando a sus cómplices que se dieran prisa antes de que pudieran llamar a los guardias. En la lucha que siguió, los rufianes sometieron a varios transeúntes. Mientras uno mantenía cautiva a la aterrorizada mujer, de repente gritó. Un pequeño dardo estaba incrustado en su pierna, y el origen del ataque era un completo misterio para él. Una figura emergió de las sombras, con los ojos ocultos por una máscara oscura. Era Justan, ahora ataviado con un atuendo diferente. Extendió una mano enguantada, su voz fría mientras advertía a los atacantes. Si no se rendían como adultos, no podía garantizar sus vidas, añadiendo que ser capturados por él era su mayor oportunidad de salvación.